Los vientos helados aullaban a través de la destartalada cabaña, una herencia rota que parecía más una maldición que una bendición. Ethan Morgan, de 12 años, se acurrucaba bajo unas mantas raídas, con su fiel husky Kodiak pegado a él para darse calor. Las burlas de la gente del pueblo aún resonaban en sus oídos. Tu padre no te dejó nada más que madera podrida y sueños rotos, chico. El invierno se había instalado duro e implacable en el remoto valle montañoso, aislándolos aún más de una comunidad que ya les había dado la espalda. Afuera, la nieve se acumulaba cada día más, enterrándolos más profundamente en lo que parecía una tumba de recuerdos y promesas incumplidas. De repente, Kodiak aguzó las orejas y fijó su atenta mirada en las tablas del suelo bajo la vieja chimenea de piedra. ¿Qué secretos podría haber dejado su padre tras esas paredes desgastadas? ¿Y por qué parecía tan seguro en sus últimos días de que ese lugar olvidado salvaría algún día a su hijo? 3 meses antes, Ethan se había quedado de pie junto a un sencillo ataúd de pino, con las manos curtidas de su padre cruzadas pacíficamente sobre el pecho. El pequeño cementerio de montaña estaba casi vacío, solo Ethan Kodiak sentado obedientemente a sus pies. El reverendo Thomas y 2 sepultureros esperaban respetuosamente en la distancia. Su madre llevaba muerta 7 años, víctima de la misma fiebre de montaña que finalmente se llevó a su padre tras una larga y tenaz batalla. El Señor da y el Señor quita. El reverendo pronunció estas palabras, que se las llevó el viento otoñal que susurraba entre las hojas de los álamos. Ethan apenas lo oyó, concentrado como estaba en la pequeña talla de madera de un oso que apretaba con fuerza en la palma de la mano. Era lo último que su padre había tallado antes de que la enfermedad le robara las fuerzas. «Esta tierra tiene secretos, hijo», le había susurrado su padre durante sus últimos días. La fiebre le iluminaba los ojos. «Nuestra cabaña vale más de lo que ellos creen, más de lo que yo podría explicar». Luego le puso la talla desnuda en la mano a Ethan. «Recuerda, a veces los mayores tesoros no son lo que parecen». Ethan no lo había entendido. La cabaña había pertenecido a su familia durante generaciones, pero se estaba cayendo a pedazos. El techo tenía 3 goteras. El generador solo funcionaba la mitad del tiempo y el vecino más cercano estaba a 13 kilómetros al final de una traicionera carretera de montaña. Tras el escaso servicio, cuando empezaron a caer los primeros copos de nieve, se acercó el alcalde Blackwood. Alto y de hombros anchos, con canas en las sienes, imponía respeto con su mera presencia. «Mi más sentido pésame, joven», dijo, posando su pesada mano sobre el hombro de Ethan. «Tu padre era un hombre decidido». Algo en su tono sugería que no se trataba de un cumplido. «Esa vieja cabaña no es lugar para un niño solo. El condado tiene recursos, se pueden hacer arreglos». Ethan dio un paso atrás, apartando la mano del hombre. «No estoy solo», había respondido, señalando con la cabeza a Kodiak. «Y mi padre me dejó la cabaña. Nos las arreglaremos». La sonrisa del alcalde no había llegado a sus ojos. «El invierno llega temprano y se queda mucho tiempo aquí arriba. Esa propiedad podría alcanzar un buen precio, suficiente para que te instalases en un lugar más adecuado». Le había entregado a Ethan una tarjeta de visita. «Piénsalo, ese terreno sería un lugar excelente para los planes de expansión de nuestra ciudad». De camino a casa, Ethan había roto la tarjeta en pedazos diminutos, dejando que el confeti blanco se esparciese en la nevada. Kodiak había trotado por delante, mirando atrás de vez en cuando, como para asegurarse de que su joven amo lo seguía. Las primeras semanas a solas habían sido un torbellino vertiginoso de dolor y pragmatismo, cortando leña hasta que le salieron ampollas en las manos, aprendiendo a cocinar en la temperamental estufa de leña, averiguando qué goteras del techo necesitaban atención inmediata. La señora Peterson, de la tienda general, tuvo la amabilidad de traer provisiones durante el primer mes, con el rostro curtido arrugado por la preocupación. «Tu papá era un soñador», había dicho, mientras descargaba latas de conservas sobre la desgastada mesa de la cocina, siempre convencido de que la cabaña tenía algún tipo de futuro. Nunca explicó de qué tipo. Por la noche, cuando la oscuridad de la montaña se apretaba contra las ventanas y el viento encontraba cada grieta en las viejas paredes, Ethan sostenía la talla de madera de un oso e intentaba dar sentido a las últimas palabras de su padre. Kodiak había desarrollado la curiosa costumbre de olfatear alrededor de la chimenea de piedra, a veces echándose al suelo cerca de ella antes de dar 3 vueltas y acomodarse para dormir. Una noche,
Durante una tormenta especialmente fuerte, Ethan se fijó en la vieja chaqueta de su padre, colgada junto a la puerta, cuyo familiar olor aún perduraba en la gastada tela. Al ponérsela, notó que algo crujía en un bolsillo interior, un papel doblado cubierto con la inconfundible letra de su padre, con extrañas marcas y lo que parecían cálculos. La mayor parte no tenía sentido, pero al final estaba escrito: bajo la mirada del centinela, donde el calor se encuentra con la tierra. Kodiak había ladrado entonces, volviendo a verter agua en el suelo cerca de la chimenea, y por primera vez Ethan se preguntó si el perro sabía algo que él no sabía. El viaje a la ciudad para abastecerse no podía posponerse más. Ethan miró con resignación la despensa casi vacía y luego se puso la vieja chaqueta de su padre, demasiado grande pero maravillosamente cálida, con su cuello de piel de oveja y sus bolsillos interiores ocultos. El peso familiar que sentía sobre los hombros era como un abrazo. «Quédate y protege la casa, Kodiak», le ordenó Ethan, aunque el husky gimió en señal de protesta. «Volveré antes de que anochezca». El camino de 8 kilómetros por la montaña era traicionero debido al hielo del comienzo del invierno. Ethan estuvo a punto de resbalar 2 veces en zonas resbaladizas ocultas bajo la nieve de aspecto inocente. El sol estaba bajo en el cielo y ofrecía poco calor, pero pintaba el paisaje blanco con tonos dorados. Cuando Pinnerest apareció a la vista, un pequeño grupo de edificios enclavados en el valle, Ethan tenía las mejillas entumecidas y su aliento se condensaba ante él. La tienda general de Peterson se encontraba a las afueras del pueblo, con las ventanas de madera empañadas por el calor del interior. Una campana tintineó cuando Ethan entró, sacudiéndose la nieve de las botas. «Vaya, mira quién ha bajado de la montaña», dijo la señora Peterson, una mujer robusta con el pelo canoso y ojales plateados. Su sonrisa era sincera, arrugándole las comisuras de los ojos, y empezó a preguntarse si te habías convertido en un ermitaño como tu padre. «Solo necesitaba provisiones», Ethan murmuró, sacando la lista arrugada que había preparado. La señora Peterson la estudió y luego lo miró a él. «Estás muy delgado, chico. ¿Comes con regularidad?» Ethan asintió, aunque en realidad había estado estirando las comidas para que duraran más. «Me las arreglo. Añadiré un poco de mi estofado de ternera a tu pedido. Ya lo enlaté la semana pasada». Se apresuró a reunir los artículos. «¿Cómo aguanta el invierno esa vieja cabaña?» «Sigue en pie», respondió Ethan, examinando una exposición de lámparas de queroseno. Necesitaba una nueva. La vieja tenía una fuga. «Tu padre estaba convencido de que ese lugar tenía un valor más allá de lo obvio», comentó la señora Peterson, colocando una bolsa de harina en el mostrador. «Solía venir a por provisiones, muy emocionado por algún descubrimiento, y luego se callaba si alguien le preguntaba por los detalles». Ethan prestó más atención. «¿Qué tipo de descubrimiento?» La señora Peterson se encogió de hombros. Nunca lo dijo abiertamente, pero compraba suministros adicionales, herramientas de cartografía y a veces libros sobre la historia local. El alcalde Blackwood siempre parecía muy interesado en lo que fuera que estuviera haciendo tu padre. La campana de la tienda tintineó y Ethan se tensó cuando entraron 3 chicos. El más alto, Brad Blackwood, el hijo de 16 años del alcalde, lo vio inmediatamente. «Vaya, si es el huérfano de la montaña», se burló Brad, dando un codazo a sus compañeros. «Te sorprende haber sobrevivido tanto tiempo, Morgan». Ethan le dio la espalda y se concentró en la señora Peterson mientras ella calculaba el total de sus compras. «He oído que tu padre murió persiguiendo cuentos de hadas sobre oro escondido», continuó Brad, más alto ahora. «Desperdició toda su vida en esa cabaña destartalada, y ahora tú estás haciendo lo mismo». Ethan apretó los puños dentro de los bolsillos de su chaqueta. «Ya basta, Bradley», le regañó la señora Peterson. «Muestra un poco de respeto». «Solo estoy diciendo la verdad», respondió Brad, acercándose lentamente. «Todo el mundo sabe que el viejo Morgan estaba medio loco, excavando en esa propiedad sin valor como si fuera Fort Knox». Se inclinó hacia Ethan. «Mi padre dice que esa tierra será propiedad del pueblo en primavera. Ya hay planes para su desarrollo». Algo dentro de Ethan se rompió. Se giró rápidamente hacia el chico más alto. «Es mi tierra. Mi padre me la dejó, legal y legítimamente». Brad se rió. «Por ahora, pero los impuestos sobre la propiedad impagados tienen una forma de cambiar la propiedad. Mi padre está en la junta del condado. Solo están siendo amables,
dándote tiempo para hacer las maletas. La señora Peterson intervino, interponiéndose físicamente entre ellos. Tus provisiones están listas, Ethan. 4278. Con manos temblorosas, Ethan contó los billetes del menguante fondo de emergencia que le había dejado su padre. Mientras el señor Pearson metía la compra en bolsas, escuchó fragmentos de la conversación de un hombre mayor en la parte trasera de la tienda. He perdido 20 años buscando esa mina perdida. Una tarea acabó por rendirse. ¿Quién es Jenkins? Ethan le susurró a la señora Peterson. Un viejo buscador de oro que solía ser socio de tu padre, respondió ella en voz baja. Ahora vive en Sawmill Ridge. Hace meses que no lo veo por el pueblo. Fuera, la temperatura había bajado considerablemente. Ethan se ajustó la pesada mochila y emprendió el largo camino de vuelta. Las burlas de Brad y sus amigos lo seguían fuera del pueblo. A mitad del camino, volvió a nevar. Copos gruesos y pesados que rápidamente oscurecieron el camino. Cuando la cabaña apareció a la vista, Ethan apenas podía sentir los dedos. Kodiak saltó a través de la nieve cada vez más profunda para saludarlo, ladrando alegremente. Dentro, el fuego se había convertido en brasas y el frío se había instalado profundamente en los cimientos del viejo edificio. Mientras Ethan luchaba por reavivar las llamas, su mente seguía volviendo a las conversaciones que había mantenido en la ciudad. Una mina perdida, un socio llamado Jenkins, los impuestos sobre la propiedad que su padre podría no haber pagado y por debajo de todo ello, la creciente certeza de que su tiempo en el albergue, su hogar, su herencia, podría estar llegando a su fin. La ventisca azotó sin piedad. 3 días después, el viento aullaba a través de cada grieta del viejo albergue, arrastrando la nieve en ventisqueros que pronto sepultaron las ventanas de la primera planta. Ethan se acurrucó cerca de la chimenea de piedra, alimentando las voraces llamas con preciados troncos, mientras Kodiak se apretaba contra él, con las orejas aplastadas por el aullido del vendaval exterior. «Al menos estamos juntos, chico», murmuró Ethan, rascándole detrás de las orejas al husky, que respondió con un suave gemido, con sus ojos azules reflejando la luz danzante del fuego. La antigua radio sobre la repisa de la chimenea crepitaba con estática mientras Ethan giraba con cuidado el dial, buscando la emisión de la emergencia. El aparato había sido de su abuelo, con tubos de vacío y una pesada carcasa retroiluminada, pero era muy fiable cuando fallaban las comodidades modernas. «Se esperan fuertes nevadas durante las próximas 48 horas», dijo la voz estática. «Todas las carreteras de montaña permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Se recomienda a los residentes de zonas remotas que se refugien en sus hogares». Ethan la apagó para ahorrar batería. Refugiarse en casa, como si tuviera otra opción. Haciendo inventario de sus provisiones, Ethan calculó que podrían durar 2 semanas si era cuidadoso, y más si racionaba aún más. El generador se había averiado ayer, dejándolos sin electricidad, pero la estufa de leña y la chimenea proporcionarían calor y permitirían cocinar mientras durara la leña. Al caer la noche, la cabaña crujía y gemía bajo la tormenta. Ethan encendió una lámpara de queroseno, cuyo cálido resplandor creaba un pequeño círculo de confort en la vasta oscuridad. Arrastró sus mantas escaleras abajo y se hizo un nido cerca del fuego, donde hacía más calor. El sueño resultó esquivo. El viento sacudía las contraventanas como manos impacientes que intentaban entrar. En algún lugar de la planta superior, una contraventana se soltó y golpeaba rítmicamente hasta que una ráfaga particularmente violenta la silenció por completo. Kodiak gruñó suavemente al techo. «Solo es la tormenta», le tranquilizó Ethan, aunque su propio corazón latía con fuerza con cada nuevo sonido. Por la mañana, la ventisca no daba señales de amainar. Después de un desayuno de avena, cuidadosamente medida de las menguadas reservas, Ethan decidió explorar partes de la cabaña en las que rara vez había entrado desde la muerte de su padre. El dormitorio de su padre seguía exactamente como lo había dejado, con la cama perfectamente hecha, las zapatillas gastadas junto a ella y las gafas de lectura en la mesita de noche. Ethan dudó en el umbral antes de obligarse a entrar. Este espacio, tan impregnado de la presencia de su padre, hizo que el dolor volviera a aflorar en su garganta. Los cajones de la cómoda contenían ropa cuidadosamente doblada y algunos objetos personales. En el cajón inferior, debajo de una pila de jerseys
Ethan descubrió un diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban llenas de la característica letra de su padre, diagramas y lo que parecían ser mapas de las montañas circundantes. Algunas entradas se remontaban a 15 años atrás. 12 de noviembre, con la exploración de la cresta occidental. Jenkins cree que estamos cerca. Encontramos rastros del antiguo sendero bajo años de erosión. La alineación de los picos gemelos desde este ángulo coincide con la descripción del relato de Henderson. 4 de marzo. La nieve es demasiado profunda para continuar la búsqueda, pero he tenido tiempo de revisar los documentos históricos. Los registros del condado muestran que efectivamente se presentó una reclamación en 1892 que luego fue misteriosamente abandonada. La línea actual de la propiedad sugiere que alguien sabía exactamente lo que hacía cuando estableció los límites. La parcela de Blackwood se detiene convenientemente justo antes de la zona más prometedora. Varias páginas habían sido arrancadas, dejando bordes irregulares en la encuadernación. Las entradas saltaban 2 años adelante. 18 de septiembre. Jenkins quiere traer ayuda externa, pero he convencido para que espere. Hay demasiados oídos en la ciudad. El alcalde Blackwood ha estado haciendo preguntas y ofreciéndose a comprar mi tierra sin valor otra vez. Él sabe algo. La última entrada estaba fechada solo unas semanas antes de la muerte de su padre. La fiebre ha empeorado. El tiempo se acaba. Todo apunta al hogar. El centinela vigila lo que más importa. Ethan lo entenderá cuando esté preparado. Kodiak había seguido a Ethan al interior de la habitación y ahora se restregaba insistentemente contra su pierna, gimiendo. ¿Qué pasa, chico? El husky salió trotando por el pasillo hacia otra puerta cerrada. El estudio de su padre. En el interior, las paredes estaban cubiertas de mapas marcados con anotaciones crípticas. Los estantes estaban llenos de libros sobre la historia y la geología locales. Una lupa descansaba sobre un extenso mapa topográfico centrado en su propiedad. Kodiak daba vueltas por la habitación inquieto, olfateando las tablas del suelo, y luego trotó de vuelta escaleras abajo. Ethan lo siguió, con el diario agarrado en la mano. En la sala principal, el fuego se había reducido a brasas incandescentes. Cuando Ethan añadió otro leño, Kodiak reanudó su peculiar comportamiento alrededor de la chimenea de piedra, rascando las tablas del suelo y luego mirando hacia arriba con expectación. El centinela vigila lo que más importa. Ethan repitió en voz alta las palabras de su padre, estudiando la enorme estructura de piedra. La chimenea estaba construida con rocas de río y una gran piedra plana que servía de repisa. Tallada en su centro, desgastada por el paso del tiempo, pero aún discernible, estaba la figura de un oso de pie, vigilando la habitación. Un centinela en el exterior, la ventisca seguía rugiendo, sepultando la cabaña bajo una nieve cada vez más profunda. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, Ethan sintió un destello de algo más allá del dolor y la preocupación: esperanza. Al tercer día, la tormenta finalmente se agotó, dejando tras de sí un paisaje transformado. La cabaña se erigía como una isla solitaria en un mar de blanco inmaculado. La luz del sol matutino se reflejaba en los cristales de nieve, creando un brillo cegador que obligaba a Ethan a entrecerrar los ojos mientras miraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. En el interior, se arrodilló ante la chimenea de piedra y pasó los dedos por la figura desnuda tallada en la repisa, el centinela que su padre había mencionado. Kodiak se sentó a su lado, inusualmente quieto, con sus inteligentes ojos fijos en las losas que formaban la base de la chimenea. «¿Qué intentas decirme, muchacho?», murmuró Ethan. El husky respondió lamiendo el borde de una piedra en particular. Ethan se inclinó más cerca, gimiendo suavemente, y notó por primera vez una sutil diferencia en el mortero que rodeaba esta piedra en comparación con las demás. Era ligeramente más oscuro, menos desgastado. «Donde el calor se encuentra con la tierra», susurró, recordando la críptica nota de su padre. Con el corazón latiéndole con fuerza, Ethan cogió un atizador de entre los utensilios de la chimenea y lo introdujo con cuidado en el mortero. Este se desmoronó más fácilmente de lo esperado, lo que sugería que había sido retocado hacía relativamente poco tiempo. Con creciente emoción, trabajó los bordes de la piedra, aflojándola poco a poco. «Buen chico, Kodiak», lo animó mientras el perro observaba atentamente. «Lo sabías desde el principio, ¿verdad?». Cuando la piedra finalmente se soltó, Ethan la dejó a un lado con manos temblorosas. Debajo no había tierra ni cimientos, sino un pequeño hueco.
La luz del fuego reflejó algo metálico dentro de una manija de latón, unida a lo que parecía ser una trampilla construida en el suelo. Ethan dudó solo un momento antes de agarrar la manija y tirar. Las bisagras protestaron con un chirrido oxidado, pero la puerta se levantó, revelando una cavidad oscura de aproximadamente 2 pies cuadrados debajo del suelo. Un aire frío y mohoso se elevó. Kodiak ladró una vez, con fuerza, y sus patas delanteras bailaron con emoción en el borde de la abertura. «Cuidado, chico», advirtió Ethan, alcanzando la lámpara de queroseno. Su luz iluminó un espacio que se extendía más allá de lo que esperaba. No era solo un escondite, sino el comienzo de un estrecho pasadizo. Lo más importante era que, justo al alcance de la mano, había un cofre de madera del tamaño de una panera, cerrado con un candado antiguo. La madera estaba oscurecida por el paso del tiempo y tenía unas bandas de hierro alrededor para reforzarlo. Con esfuerzo, Ethan sacó el cofre del agujero y lo pesado para su tamaño, y la madera estaba lisa por el uso. Alguien, presumiblemente su padre, lo había mantenido en buen estado, engrasándolo y protegiéndolo a pesar de su ubicación oculta. El candado supuso un reto inmediato. Ethan probó las pocas llaves que su padre había dejado, pero ninguna encajaba. Examinó el candado más de cerca. Era un modelo antiguo, con la cerradura desgastada por el uso. No lo habría cerrado sin dejar una forma de abrirlo. Ethan razonó en voz alta. Kodiak gruñó, empujando el bolsillo de Ethan, donde guardaba la talla de madera de un oso de su padre. Ethan la sacó y la giró en la palma de su mano. La había llevado consigo constantemente desde el funeral, como una conexión tangible con su padre. Por primera vez, la examinó no como un recuerdo, sino como una posible llave. El oso se mantenía erguido sobre una pequeña base, con las patas extendidas hacia adelante. Ethan siempre había supuesto que la base servía simplemente para que la figura se mantuviera en pie, pero al mirarla más de cerca, se fijó en una junta. Conteniendo la respiración, giró la figura desnuda. Giró un cuarto de vuelta y luego hizo clic. La base se separó, revelando un compartimento oculto que contenía una pequeña llave de latón. «Papá, viejo zorro astuto», susurró Ethan, conteniendo las lágrimas que le brotaron de repente. La llave encajó perfectamente en el candado, que se abrió con un satisfactorio clic. Ethan lo quitó con reverente cuidado y luego se detuvo, con la mano sobre la tapa del cofre. Lo que fuera que hubiera dentro había sido lo suficientemente importante como para que su padre lo escondiera con seguridad, lo suficientemente importante como para mencionarlo en sus últimos días. Kodiak le dio un empujón impaciente. «Muy bien, chico, allá vamos». La tapa crujió cuando Ethan la levantó. En el interior, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, yacían varios objetos. Una pequeña bolsa de cuero, un sobre con fotografías amarillentas, un documento doblado y sellado con lacre y lo que parecían ser fragmentos de un viejo mapa. Con dedos que no lograban mantenerse firmes, Ethan cogió primero la bolsa de cuero. Era más pesada de lo esperado. Su contenido se movía con un sonido característico. Aflojó el cordón y volcó la bolsa en el suelo. Una docena o más de pepitas de oro se derramaron, de tamaños que iban desde un guisante hasta una nuez, reflejando la luz del fuego y proyectando cálidos destellos sobre el rostro asombrado de Ethan. Oro, oro de verdad. Al fin y al cabo, su padre no había estado persiguiendo fantasías. Afuera, el brillante sol invernal subía más alto en un cielo azul impecable. Adentro, un niño de 12 años contemplaba la prueba tangible de que, a veces, los cuentos de hadas podían ser reales y que su herencia podía ser mucho más valiosa de lo que nadie en la ciudad había sospechado jamás. Oro, pepitas de oro auténtico. Ethan las esparció por el suelo y contó 17 en total. Había leído sobre los buscadores de oro y la minería en la escuela, pero tener en la mano estas piezas pesadas y brillantes hizo que la historia se volviera de repente tangible. No eran solo hallazgos aleatorios, habían sido cuidadosamente seleccionadas, cada una de ellas sustancial, y juntas formaban una pequeña fortuna. «Papá encontró una mina de oro», le susurró a Kodiak, que estaba sentado observando atentamente. Tenían razón en eso, pero se equivocaban al decir que era una tarea inútil. A continuación, Ethan examinó las fotografías. La mayoría estaban descoloridas y tenían los bordes desgastados por el uso. La primera mostraba a 2 hombres de pie en lo que parecía ser la entrada de una cueva estrecha,
parcialmente oculta por la maleza. Uno era sin duda su padre, quizás 20 años más joven, pero con la misma mirada firme y la misma expresión decidida en la mandíbula. El otro hombre era un desconocido, más mayor, con una barba blanca y salvaje y el rostro curtido, apoyado en un pico de minero. Ambos sonreían triunfantes a la cámara. Al dar la vuelta a la foto, Ethan encontró una inscripción. Primera confirmación del yacimiento de Henderson con Jenkins, mayo de 1998. Jenkins, el socio, la señora Peterson, había mencionado. Otra foto mostraba un primer plano de una roca con vetas visibles de lo que Ethan supuso que era mineral de oro. Otras documentaban varios lugares de las montañas marcados con anotaciones crípticas en el reverso. Cara este a 200 yardas de Lightning Pine y acceso solo desde North Ridge, marcador de referencia B. El documento sellado con cera resultó ser un mapa dibujado a mano, más detallado que los fragmentos del diario de su padre. Mostraba la cordillera que rodeaba su propiedad con marcas de elevación y varios lugares marcados con un círculo rojo. Un círculo más grande que los demás había sido marcado como carga principal. Una línea punteada indicaba un camino desde el albergue hasta este lugar. Lo más intrigante era una anotación cerca del límite de su propiedad. Reclamado Jumper's Corner, levantamiento topográfico de 1892. Los últimos objetos del cofre eran fragmentos de lo que parecía ser un mapa mucho más antiguo. El papel estaba quebradizo por el paso del tiempo. Cuando Ethan los ordenó con cuidado, se dio cuenta de que faltaban algunas secciones. Quizás eran las páginas arrancadas del diario de su padre. Lo que quedaba mostraba parte del plano de un pozo minero con anotaciones en tinta descolorida sobre vetas ricas y la conveniencia de expandirse hacia el sur. El nombre Henderson aparecía en una esquina. A medida que Ethan examinaba cada objeto, comenzó a surgir una historia. Su padre había estado investigando y explorando metódicamente, documentando un descubrimiento que había mantenido oculto al pueblo, especialmente al alcalde Blackwood. Las pepitas de oro no solo eran valiosas en sí mismas, eran la prueba de un hallazgo mayor. Pero ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Y por qué su padre creía que los límites de la propiedad habían sido falsificados? Ethan volvió a guardar cuidadosamente todo en el cofre, excepto una pequeña pepita de oro que se guardó en el bolsillo y el mapa más reciente. El descubrimiento le emocionaba y le preocupaba a la vez. Si su padre había encontrado realmente una mina de oro perdida, eso explicaría el persistente interés del alcalde Blackwood por su propiedad sin valor. Tenemos que tener cuidado, Kodiak, dijo Ethan, rascándole las orejas al husky. Mucho cuidado con quién sabe lo que hemos encontrado. Afuera, el brillante sol invernal había comenzado a derretir la capa superior de nieve, creando una engañosa capa de hielo que se congelaría y se convertiría en un peligroso hielo al caer la noche. Ethan volvió a colocar el cofre en su escondite, luego la piedra que lo cubría, rellenando cuidadosamente el mortero alrededor de los bordes. Cuando terminó, la chimenea parecía intacta. Su secreto quedaba oculto una vez más. La euforia inmediata del descubrimiento dio paso a consideraciones prácticas. ¿Qué debía hacer con esta información? Las pepitas de oro por sí solas resolverían sus problemas financieros, pero la indicación de un yacimiento más grande sugería un valor mucho mayor. Sin embargo, como niño de 12 años, tenía opciones limitadas para reclamar o vender los derechos mineros. Y lo que era más importante, si el alcalde Blackwood realmente estaba tramando adquirir la propiedad mediante impuestos impagados. El tiempo se estaba agotando. Ethan extendió el mapa de su padre sobre la mesa de la cocina y lo estudió con atención. La ubicación marcada del yacimiento principal parecía estar a unos 5 kilómetros del albergue en línea recta. Pero en un terreno montañoso eso podía suponer un viaje difícil, especialmente en condiciones invernales. ¿Qué opinas, Kodiak? ¿Podríamos encontrarlo nosotros mismos? El perro ladeó la cabeza, con las orejas atentamente erguidas. Ethan dobló el mapa y lo guardó en el bolsillo de la chaqueta de su padre. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el paisaje nevado. Quizás le quedaban 2 horas de luz, insuficientes para intentar una expedición ese día, pero suficientes para explorar más a fondo los alrededores del albergue. Quizás había otras pistas que su padre había dejado, otros secretos ocultos a plena vista, esperando a que Ethan los descubriera. Después de todo,
Si la chimenea había ocultado un tesoro, ¿qué más podría esconder este viejo albergue? Al acercarse la noche, Ethan recorrió metódicamente el albergue, examinándolo con nuevos ojos. Cada habitación guardaba recuerdos, pero ahora también podía guardar secretos. La navaja suiza de su padre, compañera inseparable en sus excursiones, se convirtió en una herramienta de investigación. Sus diversas hojas eran perfectas para sondear juntas y grietas sospechosas. Papá no habría escondido cosas en un solo lugar, razonó Ethan en voz alta ante Kodiak, que lo seguía de habitación en habitación. Siempre decía, un hombre inteligente tiene copias de seguridad de sus copias de seguridad. La planta principal no reveló nada más allá del compartimento secreto de la chimenea. Arriba, Ethan se centró en el estudio de su padre. La habitación estaba llena de estanterías, algunas con libros, otras con cajas etiquetadas con especímenes geológicos y documentos. Una estantería situada contra la pared norte llamó la atención de Ethan. A diferencia de las demás, no estaba completamente alineada con la pared. Sobresalía quizás una pulgada. Kodiak también parecía interesado, olfateando repetidamente a lo largo de su base. ¿Hueles algo, chico? Ethan se arrodilló junto al husky y pasó los dedos por el borde de la estantería. A simple vista no parecía haber nada raro, pero cuando presionó contra ella, notó que cedía ligeramente. Con la hoja más larga del cuchillo, Ethan sondeó con cuidado el estrecho hueco entre la estantería y la pared. A mitad de camino, la hoja se enganchó en algo. Cuando aplicó una suave presión, oyó un leve clic y se la estantería. Esta se abrió unos centímetros hacia adentro, revelando un espacio oscuro más allá de una puerta oculta disimulada como una estantería. ¡Bingo!, susurró. La abertura era estrecha. Su padre habría tenido que girarse de lado para pasar, pero Ethan podía atravesarla fácilmente. Kodiak se coló detrás de él, jadeando de emoción. Ethan levantó la lámpara de queroseno, iluminando un pasadizo que se extendía unos 4,5 metros antes de terminar en otra puerta. Las paredes estaban toscamente talladas en la propia piedra de la montaña. El techo era tan bajo que su padre habría tenido que agacharse. La puerta al final del pasadizo era sencilla, asegurada únicamente por un cerrojo interior. Cuando Ethan la abrió, descubrió una pequeña habitación de unos 3 metros cuadrados, excavada directamente en la roca de la montaña. Su padre había creado un estudio secreto, un lugar completamente oculto a la vista. Un sencillo escritorio y una silla ocupaban una esquina, mientras que las paredes estaban cubiertas de archivadores y más estanterías. Había mapas clavados con chinchetas en todas las superficies disponibles, superpuestos en algunos lugares y unidos por cuerdas y chinchetas, como en una película de detectives. Aquí es donde hacía su verdadero trabajo, murmuró Ethan, colocando la lámpara sobre el escritorio. El mapa más destacado cubría toda la pared trasera, una representación topográfica a gran escala de su montaña y los alrededores. Alfileres rojos marcaban docenas de lugares conectados por cuerdas de colores que creaban una compleja red. Las notas estaban garabateadas directamente sobre el mapa. Pozo de prueba, 3 muestras prometedoras y entrada a la cueva derrumbada. Se necesita equipo de excavación. Sobre los escritorios, en un volumen encuadernado en cuero, el diario completo de su padre, mucho más extenso y detallado que el parcial que Ethan había encontrado antes. Este no solo contenía notas, sino también dibujos detallados, análisis geológicos y lo que parecía ser un estudio sistemático de toda la montaña. La primera entrada databa de hacía 23 años. Encontré el diario de Henderson en la Sociedad Histórica del Condado. Todos lo descartaron como los desvaríos de un buscador de oro fracasado, pero los detalles son demasiado específicos, demasiado técnicos. No se trataba de otro sueño de fiebre del oro. Henderson encontró algo significativo antes de su misteriosa desaparición en 1893. El repentino ascenso a la prominencia de la familia Blackwood al año siguiente no puede ser una coincidencia. Mientras Ethan hojeaba el diario, el alcance de la investigación de su padre se hizo evidente. No se trataba solo de encontrar oro. Se trataba de descubrir una injusticia histórica, un robo que había marcado el desarrollo de la ciudad durante generaciones. Una carta en particular llamó la atención de Ethan. La concesión original de Henderson
Abarcaba lo que hoy es la cara norte de la montaña, precisamente donde encontré las muestras más prometedoras. La concesión se registró legalmente en 1892. 6 meses después, Henderson desapareció. En 1894, la familia Blackwood había adquirido gran parte de las propiedades circundantes, pero curiosamente no la concesión de Henderson, que misteriosamente seguía en pie. Los registros del condado muestran que los límites de la concesión se redefinieron en 1895, excluyendo convenientemente las zonas con los yacimientos más ricos de los terrenos públicos e incorporándolas a Blackwood Holdings. La cabaña de Henderson, que según sus diarios se encontraba cerca de la entrada de la mina, ha desaparecido sin dejar rastro. Las entradas posteriores documentaban el meticuloso trabajo de su padre para reconstruir los límites originales de la concesión y buscar la entrada a la mina que Henderson había descrito. Las últimas entradas revelaban una emoción creciente. Jenkins y yo hemos encontrado hoy la entrada derrumbada. Se necesitaría maquinaria pesada para despejarla, pero hay otra forma de entrar. El diario de Henderson mencionaba un segundo pozo, una salida de seguridad marcada por 2 pinos centinelas y la piedra que apunta al cielo. Hemos identificado la ubicación. Mañana comenzaremos la excavación. Esa entrada estaba fechada solo 2 meses antes de que su padre enfermara. No había más después de ella. Ethan cerró el diario sintiendo el peso de la búsqueda inconclusa de su padre. De repente, la habitación parecía diferente. No era solo un estudio secreto, sino un legado a la espera de ser completado. La luz del sol matutino se filtraba a través de las ventanas escarchadas, proyectando largos rectángulos de luz sobre las desgastadas tablas del suelo. Ethan había pasado media noche leyendo el diario de su padre, y finalmente se había quedado dormido con el volumen encuadernado en cuero apretado contra su pecho. Los ladridos repentinos de Kodiak lo despertaron sobresaltado. El husky estaba rígido junto a la ventana, con el pelo erizado, y su actitud normalmente amistosa había dado paso a una alerta cansada. Afuera, el sonido de un motor que se acercaba rompió el silencio de la montaña. Ethan miró a través del cristal empañado. Un gran todoterreno negro avanzaba por el camino cubierto de nieve, moviéndose lentamente, pero con determinación. La quitanieves del municipio debía de haber despejado la carretera inferior durante la noche, haciendo que el albergue volviera a ser accesible. Reconoció el vehículo inmediatamente. El orgullo y la alegría del alcalde Blackwood. Un lujoso 4x4 que parecía más adecuado para las calles de la ciudad que para las carreteras de montaña. «Rápido, Kodiak. Tenemos que esconder las cosas de papá», susurró Ethan con urgencia. Se apresuró a devolver el diario a la habitación secreta y cerró bien la puerta de la estantería atrás de sí. Los Hartston ya estaban en su sitio, ocultando el cofre debajo. Ethan recorrió la habitación con la mirada en busca de cualquier otra cosa que pudiera revelar sus descubrimientos y luego se guardó la pequeña pepita de oro en el bolsillo. El motor del todoterreno se detuvo. Se cerró una puerta de coche, seguida del sonido de unas botas crujiendo sobre la nieve helada. Ethan respiró hondo, se recompuso y abrió la puerta principal antes de que el visitante pudiera llamar. El alcalde Blackwood estaba de pie en el porche, alto e imponente, con un abrigo de aspecto caro. Su cabello plateado brillaba a la luz de la mañana. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Joven Morgan», dijo con cordialidad ensayada, «me alegro de que haya sobrevivido a la tormenta. ¿Puedo pasar?» Sin esperar respuesta, pasó junto a Ethan y entró en la cabaña. Kodiak gruñó suavemente y Ethan le puso una mano tranquilizadora en la cabeza al perro. «La carretera debe de estar despejada si ha podido llegar hasta aquí», observó Ethan, cerrando la puerta. «El condado la ha limpiado a primera hora de la mañana», respondió Blackwood, recorriendo la habitación con evidente interés. «Servicios esenciales y todo eso. Estoy aquí en calidad oficial para comprobar el estado de los residentes aislados». «Estamos bien», dijo Ethan. «Gracias por su preocupación». Blackwood se adentró en la habitación, fijándose en las mantas junto a la chimenea, la leña cuidadosamente apilada y los suministros organizados en la cocina. Su mirada se detuvo en la chimenea de piedra, luego recorrió las estanterías, deteniéndose momentáneamente en la que ocultaba el pasadizo secreto. «Has estado muy ocupado», comentó. «Todo un pequeño granjero», dijo con tono condescendiente. «Pero esta no es forma de vivir para un chico de tu edad. ¿Has pensado en mi oferta?» «Este es mi hogar», respondió Ethan con sencillez. «No lo voy a vender.
La sonrisa del alcalde se tensó, un sentimiento admirable, pero poco práctico. El invierno acaba de empezar. Comida, combustible, mantenimiento. Este lugar es un pozo sin fondo, incluso cuando no eres un niño que intenta jugar a ser adulto. Se acercó a la ventana y miró las laderas nevadas de las montañas. ¿Tu padre te hablaba alguna vez de sus actividades, de sus intereses de investigación? Ethan se tensó. Me enseñó sobre las montañas, sobre cómo sobrevivir aquí arriba. Nada sobre la historia local, las concesiones mineras, las viejas historias de Henderson. Blackwood se volvió con la mirada repentinamente aguda. Solo leyendas de montaña, dijo Ethan con cautela. Historias de fantasmas para contar alrededor de la hoguera. El alcalde asintió, pero entrecerró ligeramente los ojos. ¿Sabes? Tu padre era todo un personaje en la ciudad, siempre investigando, siempre explorando, convencido de que esta tierra sin valor tenía un gran valor. Se rió entre dientes, pero no había humor en ello. Al final le costó todo. Su salud, sus ahorros, persiguiendo fantasías. Amaba este lugar, dijo Ethan, sintiendo cómo le subía la ira. Eso no es inútil. El valor sentimental no paga los impuestos sobre la propiedad, respondió Blackwood con frialdad. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre de aspecto oficial. Hablando de eso, colocó el sobre sobre la mesa de la cocina. Notificación legal de morosidad fiscal. Tu padre llevaba 3 años sin pagar. El condado ha sido indulgente dada tu situación, pero las leyes son las leyes. Tienes una semana para liquidar el saldo pendiente o desalojar la propiedad. Ethan se quedó mirando el sobre, con un nudo en la garganta. ¿Cuánto? Un poco más de $8,000. Blackwood lo observó con atención. Es una pena, la verdad. Mi empresa promotora habría pagado un precio justo de mercado, suficiente para que pudieras empezar de cero en un lugar más adecuado. Ahora lo perderás por una fracción de eso. Mientras hablaba, su mirada se desvió de nuevo hacia la chimenea. Luego volvió a Ethan. A menos, claro está, que hayas encontrado algo de valor aquí recientemente. Algo que pudiera ayudarle a pagar esos impuestos. El énfasis deliberado hizo que a Ethan se le helara la sangre. De alguna manera, dijo Ethan en voz baja. Blackwood asintió lentamente. Bueno, entonces una semana, señor Morgan. Después de eso, el sheriff lo acompañará fuera de la propiedad. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Y he notado que ha estado muy ocupado por aquí. ¿Alguna renovación interesante que valga la pena mencionar? Solo mantenimiento, respondió Ethan. ¿Arreglar lo que está roto? Por supuesto. La sonrisa de Blackwood era depredadora. Que tenga un buen día entonces. Disfrute del tiempo que le queda aquí. Después de que la camioneta desapareciera por la carretera de montaña, Ethan se desplomó contra la puerta cerrada, el aviso legal apretado en su mano. Kodiak gimió presionando contra su pierna con preocupación canina. Él sabe algo, chico, susurró Ethan, y quiere lo que papá encontró. $8,000 podrían haber sido 8 millones. No había forma de reunir esa cantidad de dinero en una semana a menos que utilizara las pepitas de oro. Pero hacerlo revelaría exactamente lo que Blackwood estaba buscando, poniendo en peligro todo el descubrimiento. Ethan guardó el aviso en su bolsillo junto a la pepita. La situación se había vuelto de repente mucho más urgente. Necesitaba encontrar la entrada de la mina que su padre había descubierto. Necesitaba pruebas de los límites originales de la concesión y, sobre todo, necesitaban ayuda. El estudio oculto se convirtió en el centro de mando de Ethan. A la luz de una linterna, se sumergió en el diario de su padre y en los recortes de periódico dispersos que había clavado en una pared. Los artículos históricos, amarillentos por el paso del tiempo, pintaban un cuadro de los primeros días de Pinehurst, cuando la fiebre del oro había atraído a los buscadores de oro a estas montañas. Un titular de 1892 le llamó la atención. El hallazgo de Henderson promete un nuevo auge para la región. El artículo que lo acompañaba describía cómo un buscador de oro solitario llamado Josiah Henderson había presentado una reclamación por lo que él llamaba la veta más rica del territorio. Henderson había sido muy reservado sobre la ubicación exacta, pero, según se dice, había comentado a sus socios que cambiaría para siempre la suerte de estas montañas. Un artículo posterior, 6 meses más tarde, era más aleccionador. El buscador de oro desaparece. El misterio rodea su desaparición. Al parecer, Henderson había salido hacia su concesión durante una tormenta
a principios del invierno y nunca regresó. Las búsquedas no encontraron rastro alguno. El recorte más revelador, fechado en 1894, anunciaba que Blackwood Lumber amplía sus compras en la montaña. El artículo elogiaba a Abraham Blackwood, bisabuelo del actual alcalde, por llevar el progreso a la región mediante adquisiciones estratégicas de terrenos. Una cita de Blackwood mencionaba planes para desarrollar recursos que habían sido ignorados durante mucho tiempo por hombres menos visionarios. Su padre había garabateado en el margen 3 meses después de que la concesión de Henderson fuera declarada abandonada. Un momento muy oportuno. Recortes más recientes seguían la creciente influencia de la familia Blackwood. Las operaciones madereras se expandieron al sector inmobiliario, luego a la construcción y luego a la política local. 3 generaciones de Blackwoods habían ocupado el cargo de alcalde, cada una de ellas aumentando el control de la familia sobre el desarrollo de la región. Ethan extendió los mapas de su padre y los alineó con un mapa topográfico del condado fechado en su padre. Había reconstruido meticulosamente los mojones originales, resaltando las discrepancias entre la reclamación presentada por Henderson y los registros topográficos posteriores. Las diferencias eran sutiles, ligeros cambios en las referencias de los puntos de referencia, líneas de propiedad redibujadas, pero en conjunto borraban efectivamente la reclamación de Henderson de los registros oficiales. Lo más interesante era la anotación de su padre sobre la alineación de Twin Peaks. Según los extractos del diario de Henderson que su padre había copiado, la entrada de la mina solo era visible cuando se observaba desde un punto específico en el que 2 picos distintivos de la montaña parecían alinearse. Este truco de perspectiva había ayudado a Henderson a mantener su descubrimiento oculto a miradas indiscretas. Ethan encontró la brújula de su padre en un cajón del escritorio, con la caja de latón pulida por años de uso. Cuando la abrió, descubrió que no era una brújula cualquiera. Tenía marcas adicionales para medir ángulos y una pequeña lente de aumento incorporada en la tapa. Una herramienta perfecta para localizar con precisión los puntos de referencia de las descripciones de Henderson. Al acercarse el amanecer, Ethan finalmente reconstruyó la ubicación más probable de la entrada de la mina. Según las notas de su padre, se encontraba en un estrecho barranco a unos 5 kilómetros al noroeste del albergue, donde un pino alcanzado por un rayo servía como punto de referencia principal. Su padre y Jenkins habían encontrado pruebas del derrumbe de la entrada principal, pero la entrada secundaria, la salida de emergencia mencionada en el diario de Henderson, seguía siendo difícil de localizar. La última anotación en el diario de su padre atormentaba a Ethan. Estamos cerca, muy cerca. La piedra que apunta al cielo debe estar cerca. Cansado, Ethan subió las escaleras hasta su dormitorio. Kodiak lo seguía fielmente. A través de la ventana, podía ver la primera luz pálida tocando el cielo oriental. Las cimas de las montañas emergían de la oscuridad, con sus picos nevados reflejando el resplandor del amanecer. Desde este ángulo, 2 picos en particular parecían alinearse perfectamente. Los picos gemelos de las notas de su padre. El cansancio de Ethan se desvaneció en una oleada de emoción. La alineación era visible desde su propia ventana. Su padre debía de haber colocado su cama aquí deliberadamente para poder ver esta vista precisa. Ethan apoyó la cara contra el frío cristal, siguiendo la línea de visión desde las cimas alineadas hacia abajo hasta la distancia media. Allí, parcialmente oculto por los pinos, sobresalía un afloramiento rocoso de la ladera de la montaña. Algo en su forma parecía deliberado, una aguja de roca alta y estrecha que, efectivamente, parecía apuntar al cielo. Tenía que llegar a ese afloramiento. Según el mapa, se encontraba justo dentro de los límites originales de la concesión de Henderson, límites que habían sido rediseñados para situarla convenientemente en tierras de Blackwood. La fecha límite para pagar los impuestos le daba solo 7 días para encontrar la entrada de la mina, localizar pruebas del robo de la concesión y, de alguna manera, utilizar esa información para salvar su hogar. Una tarea imposible para un niño de 12 años solo, pero no estaba del todo solo. Tenía a Kodiak, la investigación de su padre y quizás un aliado potencial, Jenkins, el socio de su padre, que podría seguir viviendo en Sawmill Ridge. Ethan agarró la brújula, cuyo peso le tranquilizaba en la palma de la mano. Las primeras luces del día se extendían por los campos nevados del exterior.
Si el tiempo aguantaba, podría llegar al pueblo y volver antes de que anocheciera. La señora Peterson sabría cómo encontrar a Jenkins. Ya no se trataba solo de salvar su hogar. Se trataba de terminar lo que su padre había empezado, sacar a la luz una injusticia centenaria y reclamar lo que le habían robado. El aire de la mañana mordía las mejillas de Ethan mientras se preparaba para su expedición. Decidió saltarse el viaje al pueblo por ahora. La visita del alcalde Blackwood le había dejado intranquilo por dejar el albergue desatendido. En su lugar, exploraría él mismo los alrededores de la aguja de piedra. Ethan reunió todo lo que necesitaba para recabar toda la información posible antes de pedir ayuda a su padre. Una brújula, una pequeña mochila, raquetas de nieve, prismáticos, una cantimplora con agua, cecina para almorzar, cerillas en un recipiente impermeable y un trozo de cuerda. Pensó en llevarse una de las pepitas de oro como prueba, pero decidió no hacerlo. Si le pasaba algo en la montaña, era mejor tener la prueba escondida a buen recaudo en la cabaña. ¿Listo para la aventura, Kodiak?, le preguntó, rascándole detrás de las orejas al husky. El perro respondió con un ladrido entusiasta, claramente ansioso por salir al aire libre. Ethan cerró bien la cabaña y escondió la llave en su lugar habitual, debajo de un tronco hueco junto a la pila de leña. El sol de la mañana había ablandado la corteza de nieve, lo que facilitaba el desplazamiento. Se calzó las raquetas de nieve, mientras Kodiak se adelantaba, perfectamente adaptado a la nieve con sus anchas patas. Utilizando los mapas y la brújula de su padre, Ethan trazó una ruta hacia la aguja rocosa que había visto desde su ventana. El camino directo cruzaba lo que técnicamente era propiedad de Blackwood, pero en estas zonas remotas, los límites de las propiedades existían principalmente sobre el papel. Pocas personas se aventuraban tan lejos en el campo, especialmente en invierno. La caminata resultó más difícil de lo que había previsto. Lo que en el mapa parecían suaves pendientes, a menudo resultaban ser inclinaciones pronunciadas que requerían un avance cuidadoso. En 2 ocasiones tuvo que desviarse para evitar terrenos imposibles, lo que le hizo perder un tiempo precioso. Al mediodía, Ethan llegó a una cresta que ofrecía una vista clara de su objetivo. La aguja de piedra se elevaba desde un afloramiento rocoso, y su forma inusual era inconfundible contra el fondo del bosque de pinos. Desde este ángulo, parecía un dedo apuntando al cielo. «Eso es, chico», Ethan le dijo a Kodiak, que estaba sentado alerta a su lado. «Ahora solo tenemos que encontrar la manera de subir allí». El afloramiento se encontraba al otro lado de un estrecho barranco, cuyo extremo más alejado se elevaba en un escarpado acantilado que formaba el punto más alto de esta pared natural. Entre la posición de Ethan y el barranco se extendía una zona relativamente llana, cubierta de nieve profunda. Mientras cruzaban este espacio abierto, Kodiak se detuvo de repente, con las orejas hacia adelante y el hocico temblando. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, el husky se lanzó hacia adelante, excavando frenéticamente en un lugar donde un tronco caído había creado un pequeño hueco bajo la nieve. «¿Qué pasa, chico? ¿Has encontrado algo?» La excavación de Kodiak reveló un mango de madera desgastado que sobresalía de la nieve. Ethan lo sacó con cuidado. Era un pico de minero, con la cabeza metálica oxidada, pero aún intacta. No era una herramienta moderna, sino algo de otra época, tal vez de la época de Henderson. Animado por este hallazgo, Ethan siguió avanzando hacia el barranco. Al acercarse al acantilado, buscó con la mirada cualquier indicio de la entrada a la mina que su padre y Jenkins habían descubierto. La base del acantilado estaba oculta por la nieve y las rocas caídas, lo que dificultaba identificar cualquier abertura. Con los prismáticos, Ethan examinó metódicamente el acantilado sección por sección. A mitad de camino, vio algo inusual, una línea horizontal oscura que parecía demasiado regular para ser natural, parcialmente oculta por rocas y hielo que sobresalían. «Podría ser una repisa o la entrada de un túnel», murmuró. Para llegar hasta allí habría que escalar, algo que su padre le había enseñado durante las excursiones de verano, pero mucho más peligroso en rocas cubiertas de hielo. Ethan estudió el acantilado, buscando un acceso más seguro. A la derecha, una serie de formaciones rocosas creaban una escalera natural, aunque precaria, que podría proporcionar acceso a la cornisa. Mientras consideraba sus opciones, el corto día de invierno ya comenzaba a declinar.
Las sombras se alargaban sobre la nieve y la temperatura bajaba notablemente. Intentar escalar ahora sería una temeridad. Tendremos que volver mejor preparados, le dijo Ethan a Kodiak, dando media vuelta a regañadientes. Estaban a mitad de camino de la zona abierta cuando Kodiak se detuvo de nuevo, esta vez con un gruñido sordo retumbando en su garganta. Ethan se detuvo inmediatamente, escudriñando los alrededores. Algo había asustado al perro. Entonces lo vio. Huellas frescas de raquetas de nieve cruzaban sus huellas anteriores. En la misma dirección en la que ellos iban, alguien los había seguido con creciente alarma. Ethan reconoció las huellas distintivas de unas raquetas de nieve modernas y caras. Nada que ver con las viejas raquetas de madera de su padre. Quienquiera que hubiera dejado esas huellas había pasado por allí recientemente, mientras él y Kodiak investigaban el acantilado. «Vamos, chico», susurró Ethan con urgencia. «Tenemos que volver a casa». Cambiaron de rumbo, tomando una ruta más segura para evitar encontrarse con quienquiera que hubiera dejado las huellas. El desvío les costó luz diurna, y la última milla hasta el albergue la recorrieron en un crepúsculo cada vez más intenso. Cuando el albergue apareció a la vista, Ethan respiró aliviado. Todo parecía intacto. Aún así, se acercó con cautela, examinando la nieve alrededor del edificio en busca de huellas recientes. Al no encontrar ninguna, sacó la llave y entró. Kodiak se deslizó a su lado. Dentro, Ethan comprobó rápidamente que nada hubiera sido alterado, especialmente las piedras del hogar y la entrada secreta al estudio. Todo seguía tal y como lo había dejado. Mientras calentaba la sopa para la cena, la mente de Ethan se llenó de preguntas. ¿Quién los había seguido? ¿El propio alcalde Blackwood? ¿Su hijo? ¿O alguien completamente diferente? Una cosa parecía segura. No era el único interesado en lo que yacía bajo aquella aguja de piedra. Y ahora el tiempo se estaba agotando peligrosamente. El ruido se produjo poco después de medianoche. Un suave rasguño contra la puerta trasera de la cabaña. Ethan se despertó sobresaltado al instante, con el corazón latiéndole con fuerza. A su lado, Kodiak ya estaba de pie, con un gruñido sordo retumbando en su pecho. «Cállate, chico», susurró Ethan, colocando una mano cautelosa sobre el lomo del husky. Se había quedado dormido frente a la chimenea, con el diario de su padre abierto a su lado. El fuego se había convertido en brasas, dejando la gran sala casi a oscuras. Afuera, una luna de 3/4 proyectaba una luz azulada sobre la nieve, lo suficientemente brillante como para orientarse. El rasguño se repitió, seguido del inconfundible sonido de alguien probando el picaporte de la puerta. A Ethan se le secó la garganta. No se trataba de un animal. Moviéndose en silencio, buscó el atizador junto a la chimenea, pero luego lo pensó mejor. En el pasillo oscuro que conducía al dormitorio de su padre, había un armario para armas. Dentro estaba el rifle de caza que su padre le había enseñado a usar durante la temporada de caza de ciervos. Un Winchester 30-30 de palanca, sencillo y fiable. Ethan se deslizó por el pasillo con Kodiak pisándole los talones. Le temblaban ligeramente las manos mientras abría el armario y sacaba el rifle. Estaba descargado. La munición se guardaba por separado en un cajón cerrado con llave. Debido a la insistencia de su padre en la seguridad con las armas, Ethan sacó la llave de su escondite debajo de una tabla suelta del suelo y abrió el cajón. Para cuando había cargado el rifle, los ruidos se habían desplazado de la puerta trasera a una ventana de la planta baja. Manteniéndose en las sombras, Ethan regresó sigilosamente a la sala principal. La luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas escarchadas revelaba formas que se movían en el exterior. No era un intruso, sino varios. Una voz joven e impaciente se oía a través del fino cristal. «Prueba con esa». El pestillo parecía estar suelto. Ethan lo reconoció inmediatamente. Brad Blackwood, el hijo del alcalde. «Date prisa», le instó otra voz. «Mi padre me matará si nos pilla aquí fuera. Deja de quejarte. Morgan probablemente esté profundamente dormido. Entraremos y saldremos con lo que el viejo haya escondido antes de que el chico se dé cuenta de lo que ha pasado». Se oyó un ruido de rasguños en la ventana más cercana a la cocina y se colocó en un lugar desde donde pudiera ver sin ser visto. Sujetó el rifle con firmeza, pero apuntando hacia el suelo. La primera regla de seguridad con las armas de fuego de su padre resonó en su mente. Nunca apuntes con un arma a nada a lo que no tengas intención de disparar. El pestillo de la ventana cedió con un crujido.
Una mano enguantada empujó la hoja hacia arriba y el aire frío entró en la habitación. La cara de Brad Blackwood apareció en la abertura, con una expresión que era una mezcla de triunfo y malicia. «Estoy dentro», anunció a sus compañeros invisibles. Cuando se subió al alféizar de la ventana, Kodiak entró en acción. El husky se abalanzó hacia adelante, ladrando furiosamente, con sus dientes blancos brillando a la luz de la luna. Brad gritó sorprendido y casi se cae hacia atrás. Ethan entró en escena, con el rifle ahora levantado hasta el hombro, pero aún apuntando al techo. «Ya basta», dijo, satisfecho de que su voz sonara más firme de lo que se sentía. Brad se quedó paralizado, con medio cuerpo dentro y medio fuera de la ventana. Afuera se podía oír a sus amigos alejándose a toda prisa, con la nieve crujiendo bajo sus pies. «No te atreverás», dijo Brad, pero la incertidumbre había sustituido a su anterior confianza. «Esta es mi casa», respondió Ethan, «y tú estás entrando sin permiso. Tengo todo el derecho a protegerla». Durante un tenso momento, Nimu Kodiak siguió gruñendo, con el pelo erizado, listo para saltar si el intruso avanzaba más. Finalmente, Brad retrocedió y se dejó caer al suelo fuera. «Mi padre sabe lo que encontró tu viejo», escupió, con bravuconería, ahora que estaba a salvo fuera. «Sabe que tienes oro escondido en algún lugar de este basurero. ¿Crees que ese rifle me asusta? Espera a que venga el sheriff a desalojarte. Dile a tu padre que si quiere registrar mi propiedad, que consiga una orden judicial». Ethan respondió, recordando una frase de un programa de televisión. «Hasta entonces, mantente alejado de mi propiedad». «Tu propiedad», se rió Brad. «No por mucho tiempo. Un niño huérfano y débil. Entonces veremos lo que realmente se esconde en este lugar». Los pasos se alejaron por la nieve crujiente, desvaneciéndose en la noche. Ethan esperó hasta estar seguro de que se habían ido antes de bajar el rifle. Ahora le temblaban las manos. La adrenalina le hacía sentir mareado. Kodiak se apretó contra su pierna, buscando tranquilidad. «Buen chico», murmuró Ethan, rascándole las orejas al perro. «Lo has hecho bien», dijo mientras aseguraba la ventana y revisaba sistemáticamente todas las puertas y entradas de la cabaña. Una vez satisfecho de que el edificio estaba sellado, descargó el rifle y lo guardó en el armario. Aunque su padre le había enseñado a usar el arma, también le había inculcado que las armas de fuego eran herramientas de último recurso. Ahora era imposible dormir. Ethan reavivó el fuego, añadiendo leña hasta que la habitación volvió a calentarse. Las palabras de Brad resonaban en su mente. «Mi padre sabe lo que descubrió tu viejo». Los Blackwood estaban claramente convencidos de que el albergue contenía oro, pero no parecían saber nada sobre la mina en sí. Si lo hubieran sabido, el alcalde habría centrado sus planes de desarrollo en esa zona concreta hacía mucho tiempo. Esto le daba a Ethan una pequeña ventaja. Tenía los mapas y las investigaciones de su padre, que señalaban la ubicación original de la mina. Lo que le faltaba era tiempo y recursos para actuar en base a esa información. Cuando los primeros rayos del amanecer se deslizaron sobre el paisaje cubierto de nieve, Ethan tomó una decisión. Ya no podía permitirse el socio de su padre, que podría confirmar los límites de la concesión y ayudarle a localizar la entrada de la mina. Y tenía que llegar al pueblo antes de que los Blackwood pudieran interferir más. Junto a la chimenea, Kodiak dormitaba inquieto, aún alerta ante cualquier sonido inusual, mientras Ethan acariciaba el espeso pelaje del husky. «Nos espera un largo día, chico», dijo en voz baja, «pero al menos ahora sabemos exactamente a qué nos enfrentamos». Apenas había amanecido cuando Ethan partió hacia la ciudad. Kodiak trotaba fielmente a su lado. Había escondido cuidadosamente el diario y los mapas de su padre en la habitación secreta, y luego había asegurado la cabaña lo mejor que pudo. El intento de allanamiento le había dejado ansioso por marcharse, pero no tenía otra opción, ya que solo quedaban 6 días para el desalojo y encontrar a Jenkins se había convertido en su máxima prioridad. El descenso de la montaña fue más rápido esta vez, ya que el camino ya estaba marcado por el reciente tránsito. Aún así, Ethan se mantuvo alerta, buscando constantemente señales de que lo seguían. 2 veces él y Kodiak se salieron del camino y se escondieron detrás de bancos de nieve para asegurarse de que nadie los seguía. Pinterest estaba tranquilo cuando llegaron. La mayoría de las tiendas aún estaban a oscuras en las primeras horas de la mañana. Sin embargo,
La tienda general de Peterson tenía las luces encendidas. La señora Peterson era conocida por madrugar. La campana tintineó cuando Ethan entró, trayendo consigo una calidez inmediata y el reconfortante aroma del café. La señora Peterson levantó la vista desde detrás del mostrador. La sorpresa era evidente en su rostro curtido. Ethan Morgan. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Necesito información, dijo Ethan acercándose al mostrador. Sobre Jenkins, el antiguo socio de mi padre. La expresión de la señora Peterson se suavizó. Thomas Jenkins. Hace meses que no lo veo por la ciudad. Vive recluido en Sawmill Ridge. Estudió el rostro de Ethan. ¿Por qué te interesa? Mi padre dejó algunos asuntos pendientes. El señor Jenkins podría saber algo al respecto. Ella asintió lentamente, como si entendiera más de lo que Ethan había dicho. Espera aquí, dijo antes de desaparecer en la trastienda y regresar momentos después con un termo de café y una bolsa de papel. El desayuno, explicó, empujándolos por el mostrador como obsequio de la casa. Y en cuanto a Jenkins, dudó, y luego bajó la voz, será mejor que haga algo más que darte indicaciones. Hay cosas que no se deben discutir abiertamente en este pueblo. La señora Peterson llamó a su hija adolescente para que se quedara al cuidado de la tienda y luego llevó a Ethan fuera hasta su vieja camioneta. Pásate también por Kodiak. Te llevaré hasta él. 20 minutos más tarde, subían por un estrecho camino forestal que serpenteaba hasta Sawmill Ridge. A ambos lados se alzaban pinos centenarios, cuyas ramas cargadas de nieve creaban un túnel blanco. Finalmente, la camioneta se detuvo ante una pequeña cabaña enclavada entre los árboles, de cuya chimenea de piedra salía humo. Deja que yo hable al principio, aconsejó la señora Peterson. Tom se ha vuelto cauteloso desde que falleció tu padre. Un hombre fibroso con una barba blanca como la nieve abrió la puerta antes de que pudieran llamar. Sostenía una escopeta con naturalidad en una mano, aunque la bajó al reconocer a la señora Peterson. Sarah saludó con un gesto de cabeza, y su mirada se desplazó hacia Ethan, entrecerrando los ojos bajo unas cejas pobladas. El hijo de Morgan necesita tu ayuda, Tom, dijo la señora Peterson con sencillez. Jenkins examinó a Ethan durante un largo momento y luego dio un paso atrás. Entonces, mejor que pasen. El interior de la cabaña era austero, pero ordenado, y estaba dominado por una chimenea de piedra, muy parecida a la de la cabaña de Ethan. Una de las paredes estaba cubierta de mapas y cartas geológicas, lo que inmediatamente le recordó a Ethan el estudio secreto de su padre. Una vez que se sentaron, Jenkins dijo, ¿han encontrado algo? No era una pregunta. Sí, señor, respondió Ethan. La investigación de papá, las muestras de oro y el mapa que muestra dónde debería haber estado la concesión de Henderson. Jenkins asintió con la cabeza, con un indicio de aprobación en su rostro curtido. ¿Qué más? Alguien nos siguió cuando fuimos a buscar la aguja de piedra, y anoche el hijo del alcalde intentó entrar a la fuerza. Los Blackwood. Jenkins escupió el nombre como si fuera una maldición. Llevan 3 generaciones intentando hacerse con esa mina. Se volvió hacia la señora Peterson. Sarah, ¿nos deja un momento? Una vez que ella salió, Jenkins se inclinó hacia adelante. Tu padre y yo estábamos a punto de demostrarlo todo, dijo, separando el pulgar y el índice unos centímetros. Habíamos localizado los marcadores originales del levantamiento topográfico, encontrado los cimientos de la cabaña de Henderson e incluso descubierto la entrada principal derrumbada. Solo necesitábamos encontrar la segunda entrada, la que Henderson utilizó después del derrumbe para acceder al pozo de la mina, y demostrar que el oro estaba exactamente donde indicaba la concesión original. La piedra que apunta al cielo, dijo Ethan. Jenkins levantó las cejas. La has visto desde la ventana de mi dormitorio. Está al otro lado del barranco, donde papá marcó la entrada derrumbada en su mapa. Jenkins se levantó de repente y se dirigió a un cofre cerrado con llave que había en la esquina. De él sacó un papel doblado y amarillento por el paso del tiempo. Esto podría ayudar, dijo, extendiéndolo sobre la mesa. Era una edición de un mapa dibujado a mano, claramente hecho para complementar las piezas que Ethan ya había encontrado. Esta sección mostraba con gran detalle la zona que rodeaba la aguja de piedra, incluyendo las orientaciones de la brújula y las mediciones de distancia. El boceto original de Henderson,
explicó Jenkins. Tu padre y yo lo encontramos escondido entre las tablas del suelo de las ruinas de la cabaña de Henderson. Lo guardamos hasta que tuvimos todo lo demás documentado. ¿Por qué no acudiste a las autoridades con todas estas pruebas? La risa de Jenkins no tenía nada de humor. Chico, las autoridades de por aquí llevan un siglo en el bolsillo de los Blackwood. Tu padre quería pruebas irrefutables antes de presentar acusaciones, del tipo que no se pudieran ocultar o justificar. Golpeó el mapa. La entrada a la mina está aquí, detrás de la aguja, y se accede a ella por una estrecha cornisa. Hay que acercarse por el lado este, donde una chimenea natural proporciona una ruta de acceso. Busca 3 piedras apiladas que marcan el inicio del camino. Ethan estudió el mapa con atención. ¿Por qué me estás ayudando? La expresión de Jenkins se suavizó. Tu padre era el mejor hombre que he conocido. Inteligente, decidido, honesto hasta la médula. Pasamos 15 años armando este rompecabezas. Suspiró profundamente. Cuando enfermó, yo quería seguir adelante, pero él insistió en esperar hasta recuperarse. Dijo que lo terminaríamos juntos. Su mano nudosa agarró el hombro de Ethan. Ahora te toca a ti terminar lo que él empezó. Pero 6 días no son mucho, reconoció Jenkins con tristeza. Pero puede que sean suficientes. Te ayudaré. De vuelta en el albergue, Ethan y Jenkins pasaron horas combinando sus conocimientos. Jenkins había llegado con su propia mochila, desgastada, llena de mapas y herramientas, además de décadas de experiencia explorando estas montañas. Juntos, lo extendieron todo sobre la mesa de la cocina, creando una imagen completa de lo que se les avecinaba. El tiempo apremia, murmuró Jenkins, frotándose la barbilla cubierta de barba. El parte meteorológico dice que se avecina otra tormenta dentro de 3 días. Si no hemos subido y bajado para entonces, nos quedaremos atrapados. Y el desalojo es en 6 días, añadió Ethan con severidad. Jenkins asintió. Así que nuestro margen de maniobra es reducido. Tenemos que estar completamente preparados. No hay margen para errores. Acercó un mapa topográfico. El acceso a la aguja es peligroso en invierno. Hay riesgo de avalanchas aquí y aquí. Su dedo señaló las zonas potencialmente peligrosas, y la escalada en sí misma requiere el equipo adecuado. Jenkins sacó de su mochila equipo de escalada, mosquetones, cuerdas, arneses y piolets. Tu padre y yo estábamos planeando esta ascensión antes de que enfermara. Menos mal que lo tenía todo preparado. Mientras Jenkins clasificaba el equipo, Ethan preparaba las provisiones. Necesitarían comida, agua, ropa de repuesto, suministros de emergencia y herramientas para documentar todo lo que encontraran. La vieja mochila de su padre, una mochila resistente con numerosos compartimentos, le sería muy útil. Dentro de uno de los bolsillos, Ethan descubrió un sobre sellado que no había visto antes, marcado con la letra de su padre. Para Ethan, abrir solo en caso de extrema necesidad. Su mano se detuvo sobre él momentáneamente antes de volver a guardarlo sin abrir. Mejor guardarlo, respetando las instrucciones de su padre. El perro también debería llevar algo, sugirió Jenkins, observando a Kodiak tumbado ante la chimenea. Los huskies son perros de trabajo. Puede llevar una pequeña mochila con algunos de nuestros suministros. Ethan confeccionó una sencilla mochila para Kodiak utilizando una vieja bolsa de lona y unas correas. El husky se dejó equipar como si comprendiera la seriedad de sus preparativos. Mientras trabajaban, Jenkins compartió con Ethan historias de sus décadas de prospección con su padre. Nos conocimos cuando él investigaba la historia minera local para un trabajo de la universidad. La mayoría de la gente pensaba que la mina perdida de Henderson era solo una leyenda, pero tu padre se lo tomó en serio. Empezó a recopilar relatos históricos, registros de propiedad y estudios geológicos mientras sujetaba un botiquín de primeros auxilios a su mochila. Jenkins se rió entre dientes. Yo era el buscador de oro loco del lugar al que todos evitaban. Yo mismo había encontrado algo de oro en estas montañas a lo largo de los años. Nada importante, pero lo suficiente como para mantener mi interés. Tu padre fue el único que se tomó en serio mis teorías. Sus metódicos preparativos continuaron durante toda la tarde. Jenkins enseñó a Ethan los fundamentos de la escalada y el rapel, utilizando la robusta barandilla de la escalera del albergue para hacer la demostración. Kodiak observaba atentamente estas lecciones, ladrando de vez en cuando para animarlos. ¿Tu padre te ha enseñado a usar esto?, preguntó Jenkins, sosteniendo un juego de crampones de escalada. No, señor, admitió Ethan.
Bueno, ¿aprenderás rápido o te quedarás atrás? La actitud brusca de Jenkins no podía ocultar del todo su preocupación. Lo que estamos intentando no es un juego de niños. Al anochecer, sus preparativos estaban casi terminados. Jenkins insistió en revisar personalmente la mochila de Ethan, ajustando la distribución del peso para un mejor equilibrio. Si llevas demasiado peso arriba, te caerás hacia atrás en una pendiente, le explicó. Si llevas demasiado peso abajo, te forzarás los hombros. Al caer la noche, su conversación se centró en los Blackwood. Jenkins había traído noticias del pueblo. El alcalde Blackwood había presentado la documentación para acelerar la ejecución hipotecaria por impago de impuestos, alegando su preocupación por un menor que vivía en condiciones inseguras. Se está poniendo nervioso, observó Jenkins. Está presionando más de lo habitual. Debe sospechar que estamos tras algo. Un repentino golpe en la puerta principal los hizo saltar a ambos. Kodiak se puso de pie de un salto, con el pelo erizado y un gruñido grave retumbando en su garganta. Ethan se acercó a la ventana con cautela y miró a través del cristal esmerilado. A la luz de las luces del porche se encontraba el sheriff del pueblo, con su coche patrulla aparcado en la entrada. «Es el sheriff Taylor», informó Ethan con tensión. Jenkins maldijo entre dientes. «El recadero de Blackwood. Rápido, esconde los mapas y el equipo. Yo lo entretengo». Mientras Ethan recogía apresuradamente sus preparativos, Jenkins abrió la puerta, con un aire deliberadamente despreocupado. «Buenas noches, sheriff». «¿Ocurre algo, señor Jenkins?», preguntó el sheriff con rigidez. No esperaba encontrarlo aquí. Su mirada se desplazó al interior, donde Ethan estaba cerrando la puerta del estudio de su padre. «Recibí un informe sobre intrusiones en las tierras de Blackwood ayer. No sabrá nada al respecto, ¿verdad?» «No puedo decir que sí», respondió Jenkins con calma. El sheriff sacó un documento de aspecto oficial. «Bueno, ya que estoy aquí, mejor entrego esto. Aviso de inspección mañana por la mañana. El alcalde está preocupado por la habitabilidad de esta estructura, especialmente con un menor residiendo en ella». Ethan se acercó a Jenkins y tomó el documento. «Estaremos listos para la inspección, sheriff». Después de que el coche patrulla se marchara, Jenkins puso una expresión sombría. «Esto cambia las cosas. Ahora se apresurarán a comprar la propiedad. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Ethan. «Nos mudamos esta noche». Jenkins decidió. «Empacad solo lo esencial. Nos vamos en una hora». Mientras hacían los últimos preparativos a la luz de la lámpara, Jenkins se detuvo y observó el rostro decidido de Ethan. «Tu padre estaría orgulloso», dijo en voz baja. «No muchos hombres adultos tendrían el valor que tú estás demostrando». Ethan se enderezó, sacando fuerzas de ese elogio inesperado. Afuera, la media luna proyectaba suficiente luz para viajar. Su ventana de oportunidad se estaba reduciendo rápidamente, pero aún tenían una posibilidad si se movían rápido y la suerte les acompañaba. En la puerta, Ethan se detuvo para echar un último vistazo a la cabaña. En las próximas 48 horas, se decidiría si volvería a ella, que aún era su hogar, o si se enfrentaría al desalojo. «¿Listo, chico?», le preguntó a Kodiak, que estaba alerta a su lado, con una pequeña mochila sujeta a su robusto cuerpo. El ladrido de respuesta del husky le dio a Ethan toda la confianza que necesitaba. La luz de la luna transformaba el paisaje nevado en un mar de ondulaciones azuladas lo suficientemente brillantes como para orientarse. Ethan, Jenkins y Kodiak se movían silenciosamente por el bosque, evitando el sendero principal, donde las huellas recientes serían evidentes para cualquiera que los siguiera. Jenkins iba delante, con sus décadas de experiencia en la montaña evidentes en cada paso firme. «Mantente cerca de la línea de árboles», susurró. «Allí hay menos nieve y menos huellas». Viajaron durante horas, tomando una ruta tortuosa para acercarse a la aguja de piedra desde el este. La dirección que indicaba el mapa de Henderson proporcionaría el descenso más seguro. La noche era muy fría, su aliento se condensaba ante ellos, pero, afortunadamente, no había viento, lo que podría hacer que esas temperaturas fueran mortales. Kodiak se adelantó, volviendo de vez en cuando para ver cómo estaban, con su pelaje blanco casi invisible contra la nieve. La pequeña mochila que llevaba a la espalda no parecía entorpecerle en absoluto. Cerca de la medianoche llegaron a un hueco protegido que ofrecía una vista privilegiada de la escalada del día siguiente. La aguja de piedra se alzaba sobre ellos, iluminada por la luz de la luna,
con su inconfundible forma de dedo recortándose contra el cielo estrellado. Descansaremos aquí, decidió Jenkins, quitándose la mochila. Un par de horas de sueño y luego comenzaremos el ascenso antes del amanecer. Así habrá menos posibilidades de que nos vean. Comieron una comida fría, cecina, queso duro y fruta seca, y la acompañaron con agua que tuvieron que guardar dentro de sus chaquetas para evitar que se congelara. Jenkins insistió en que durmieran por turnos, cautelosos tanto por los elementos como por un posible perseguidor. Yo haré la primera guardia, dijo, acomodándose contra un tronco de pino con la escopeta sobre las rodillas. De todos modos, los viejos necesitamos dormir menos. A pesar del cansancio, Ethan no conseguía conciliar el sueño. Su mente daba vueltas a todo lo que habían descubierto y a todo lo que aún les quedaba por delante. Kodiak se acurrucó contra él, proporcionándole un agradable calor en la gélida noche. Jenkins lo despertó al cabo de lo que parecieron unos minutos. Te toca vigilar, chico. 2 horas y luego nos ponemos en marcha. El bosque por la noche estaba lleno de sonidos sutiles, el suave golpeteo de la nieve al caer de las ramas, el ulular lejano de un búho, el crujir de los árboles con la suave brisa que había comenzado a soplar. Ethan no dejaba de mover los ojos, escudriñando los alrededores, tal y como le había enseñado su padre durante las excursiones de caza. Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de los pinos, ya estaban en marcha de nuevo. La aproximación final a la aguja de piedra requería cruzar una empinada pendiente de pedregal suelto parcialmente cubierto por la nieve. Un terreno traicionero en el que un paso en falso podía hacer que las rocas se deslizaran cientos de metros hacia abajo. Pisa exactamente donde yo piso, le indicó Jenkins. Comprueba cada punto de apoyo antes de apoyar el peso. Atravesaron la pendiente en diagonal, avanzando lenta pero constantemente. Kodiak, con su estabilidad innata, lo hizo mejor que cualquiera de ellos, aunque incluso él avanzaba con cautela. Al pie del acantilado que conducía a la aguja, Jenkins se detuvo y examinó la pared rocosa con ojos expertos. Allí, señaló una estrecha grieta en la pared aparentemente escarpada. Esa es nuestra chimenea. La chimenea resultó ser una hendidura vertical lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera trepar utilizando la presión opuesta de la espalda y los pies. Jenkins fue el primero, demostrando la técnica que Ethan siguió, y descubrió que la escalada era menos difícil de lo que parecía. La roca rugosa proporcionaba una buena fricción, y la estrechez del espacio facilitaba el mantenimiento de la posición. Kodiak, sin embargo, supuso un reto. La ruta de la chimenea no le serviría. Tendremos que subirlo después de nosotros, decidió Jenkins, desabrochando la mochila del perro. Tu padre y yo lo habíamos planeado. De su propia mochila, Jenkins sacó una eslinga de lona. Con la ayuda de Ethan, la sujetaron alrededor del cuerpo de Kodiak, creando un arnés con puntos de sujeción. El Hookie se sometió a esta indignidad con sorprendente paciencia, como si comprendiera su necesidad. Una vez que ambos humanos habían ascendido, aseguraron sus cuerdas y izaron cuidadosamente a Kodiak. El perro se mantuvo notablemente tranquilo durante el proceso. Su confianza en Ethan era evidente. La chimenea daba a una estrecha cornisa que se curvaba alrededor de la pared del acantilado. Siguiéndola, descubrieron exactamente lo que indicaba el mapa de Henderson. 3 piedras apiladas marcaban el comienzo de un sendero difuso que serpenteaba hacia arriba, hacia la aguja de piedra. A medida que el sendero ascendía, Ethan notó algo medio enterrado en el suelo rocoso, el mango desgastado de lo que parecía ser un pico de minero similar al que habían encontrado antes. Jenkins lo excavó con cuidado, revelando una herramienta que claramente había estado allí durante décadas. Henderson's, dijo con certeza, estamos en el camino correcto. El sendero terminaba en una pequeña meseta justo debajo de la aguja manchada. Desde allí se veía que la aguja formaba parte de una formación rocosa más grande, una torre natural de piedra empujada hacia arriba por antiguas fuerzas geológicas. En su base, casi invisible a menos que se supiera exactamente dónde mirar, había una abertura oscura apenas lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera arrastrarse, susurró Jenkins, con la voz cargada de emoción. Después de todos estos años, la abertura estaba parcialmente bloqueada por rocas caídas y décadas de escombros. Trabajando juntos, despejaron suficiente espacio para mirar dentro, revelando un estrecho túnel que descendía hacia la oscuridad.
Jenkins sacó una potente linterna, cuyo haz atravesó la penumbra para revelar unas paredes rugosas sostenidas por antiguos puntales de madera. Un pozo artificial, confirmó. Esto es, chico. Henderson había perdido la cabeza. El sol de la mañana acababa de coronar las montañas orientales, bañando la aguja de piedra con una luz dorada. Desde esta altura podían ver kilómetros a la redonda, incluyendo el lejano tejado del albergue y más allá, la ciudad de Pinnerest, enclavada en su valle. «Será mejor que nos demos prisa», dijo Ethan, al notar movimiento en la carretera de abajo. Había vehículos que se dirigían hacia el albergue. «Parece que la inspección empieza temprano», asintió Jenkins con la cabeza. «Busquemos lo que hemos venido a buscar». La entrada de la mina era apenas lo suficientemente ancha como para que Jenkins pudiera pasar. Ethan la siguió con más facilidad, con Kodiak cerrando la marcha. Su pelaje blanco pronto se manchó de suciedad. Los haces de luz de sus linternas revelaron un túnel que descendía en un suave ángulo. Sus paredes estaban toscamente excavadas, pero reforzadas con soportes de madera que de alguna manera habían resistido el paso del tiempo. «Ten cuidado», advirtió Jenkins. «Comprueba cada paso. Estas antiguas minas pueden tener desniveles ocultos». El aire se volvió notablemente más fresco a medida que descendían, con un característico olor a mineral. Kodiak olfateaba constantemente. Su sensible nariz detectaba matices más allá de la percepción humana. Ethan avanzaba con cautela, atento a cualquier señal de peligro, pero también absorbiendo cada detalle. Aquí era donde Henderson había trabajado hace más de un siglo y donde su padre finalmente había descubierto la verdad. Después de unos 15 metros, el túnel se ensanchaba hasta formar una pequeña cámara. Jenkins iluminó el espacio con su linterna, revelando herramientas oxidadas, bolsas de lona podridas y los restos inconfundibles de un campamento minero. «La base de operaciones de Henderson», murmuró, examinando una mesa de madera derrumbada. «Parece que vivía aquí abajo, al menos a tiempo parcial». Contra una pared había un armario de madera tosco. En su interior descubrieron varios cuadernos, con las páginas amarillentas y quebradizas por el paso del tiempo, y una caja metálica cerrada con un simple pestillo. Jenkins manipuló los cuadernos con reverente cuidado. Leyó algunos pasajes en voz alta. 12 de octubre de 1892. «La veta sigue ensanchándose a medida que la sigo en profundidad. La calidad del mineral supera a cualquier otra encontrada anteriormente en esta región. Estimo que el yacimiento podría rendir más de $50,000 al precio actual. Una fortuna que asegurará el futuro de Mary y de los hijos de nuestros hijos». 3 de noviembre de 1892. «Los hombres de Blackwood han estado haciendo preguntas en la ciudad. He decidido entrar solo por el pozo secundario. He dejado que la entrada principal parezca derrumbada. Es mejor que piensen que la mina se ha agotado que descubrir su verdadero valor». La última entrada fue especialmente escalofriante. 18 de diciembre de 1892. «Hoy me enfrenté a Blackwood por la intrusión de su topógrafo en mi concesión. Se rió. Dijo que mi concesión no resistiría un escrutinio oficial. Amenazó con que a los buscadores de oro obstinados les ocurrían accidentes en estas montañas. Temo por mi seguridad, pero no puedo abandonar este descubrimiento. He escondido copias de los documentos de mi concesión y los mapas topográficos donde nunca los encontrarán. Si me ocurre algo, la verdad seguirá saliendo a la luz». Y entonces desapareció, dijo Ethan en voz baja. Jenkins asintió con severidad para no volver a ser visto jamás. La caja metálica contenía exactamente lo que esperaban encontrar. Los documentos originales de la concesión de Henderson, con los sellos oficiales y las descripciones precisas de los límites que demostraban que la mina se encontraba dentro de su concesión legal. Lo más condenatorio era un mapa dibujado a mano que mostraba cómo se habían alterado los límites tras su desaparición, desplazando la concesión lo suficiente como para situar la mina en lo que se convirtió en propiedad de Blackwood. «Esto es», dijo Jenkins, con la voz cargada de emoción, «esto es lo que tu padre y yo hemos buscado durante todos estos años. La prueba del robo de la concesión y la prueba de que la mina es legalmente parte de nuestra propiedad», añadió Ethan. «No de Blackwood». Su examen se vio interrumpido por la repentina alerta de Kodiak. Sus orejas se aguzaron hacia la entrada del túnel. Un momento después, ellos también lo oyeron, voces que resonaban desde arriba. «Debe de estar aquí abajo en alguna parte», dijo una voz familiar. «Alcalde Blackwood, te dije que vi luces en la cresta.
respondió otra voz. Su hijo Brad Jenkins apagó rápidamente la linterna, sumiéndolos en la oscuridad. Tenemos que adentrarnos más, susurró. Puede que haya otra salida por el pozo principal. Antes de que pudieran retirarse, la luz inundó la cámara cuando el alcalde Blackwood y Brad aparecieron en la entrada del túnel, acompañados por el sheriff Taylor. Los tres sostenían potentes linternas, que cegaron momentáneamente a Ethan. Bueno, dijo Blackwood, con voz empapada de falsa cordialidad. Allanamiento de propiedad privada, señor Jenkins, y corrupción de un menor para que le ayude. Es un delito grave. Esta no es su propiedad. Blackwood Jenkins gruñó. Nunca lo fue. Se la robaron a Henderson, y podemos demostrarlo. La sonrisa del alcalde no se alteró. Es historia antigua, viejo. Los registros del condado son bastante claros sobre la propiedad actual. Registros falsificados, intervino Ethan, mostrando los documentos de Henderson. Tenemos los originales aquí mismo. La mina se encuentra dentro de los límites de nuestra propiedad, no de la suya. El sheriff Taylor dio un paso adelante, con la mano apoyada en su arma enfundada. Entregue esos papeles, hijo. Son pruebas en una investigación por allanamiento. Jenkins se colocó delante de Ethan para protegerlo. Esto es más que un allanamiento, Taylor. Es fraude, apropiación indebida y posiblemente asesinato cometido a lo largo de 3 generaciones de Blackwood. La fachada de amabilidad del alcalde se desvaneció. Ten cuidado con tus acusaciones, Jenkins. Mucho cuidado. Se volvió hacia el sheriff. Arréstalos a los dos. El chico puede quedar bajo custodia temporal mientras resolvemos esto. ¿Y qué pasa con los documentos de Henderson?, preguntó Jenkins. ¿También los va a hacer desaparecer? Curiosidades históricas, respondió Blackwood con un gesto de la mano. Las disputas centenarias no tienen ninguna relevancia en la legislación moderna sobre la propiedad. El plazo de prescripción expiró hace décadas. Cuando el sheriff se acercó, Kodiak gruñó amenazadoramente, colocándose entre los intrusos y ETH. El enfrentamiento podría haber ido a más si no hubiera sido por una voz inesperada procedente de la entrada del túnel. En realidad, alcalde, el fraude contra el condado no tiene plazo de prescripción cuando surgen nuevas pruebas. Todas las cabezas se volvieron para ver a una mujer alta de pelo rubio con uniforme de guardabosques del condado, acompañada por 2 ayudantes. Ethan la reconoció como la guardabosques Martínez, que patrullaba el bosque nacional que bordeaba su propiedad. ¿Qué significa esta intrusión, Martínez?, Blackwood exigió. Se trata de un asunto local cuando implica ajustes fronterizos potencialmente fraudulentos en terrenos federales. Entra dentro de mi jurisdicción. Ella respondió con frialdad y luego asintió a Jenkins. Recibí su mensaje. Trajo al topógrafo del condado, como usted. Detrás de ella apareció otra figura, un hombre delgado que llevaba equipo de topografía listo para restablecer los mojones fronterizos originales. Cuando sea guardabosques, el rostro del alcalde Blackwood se oscureció de furia. Esto es absurdo. No tienes autoridad. Guárdatelo para el juez del condado. La guardabosques Martínez interrumpió. Creo que le interesarán mucho estos documentos. El enfrentamiento en la cámara de la mina cambió cuando la guardabosques Martínez y sus ayudantes tomaron el control de la situación. Ella examinó los documentos de Henderson con mucha atención, y su expresión se volvió cada vez más sombría. Parecen auténticos, confirmó, manipulando los frágiles papeles con respeto. Los sellos territoriales oficiales y las firmas coinciden con los registros de ese periodo. La actitud segura del alcalde Blackwood había desaparecido, y fue sustituida por una ira apenas controlada. Esto es ridículo. No se puede tomar en serio una queja centenaria basada en unos papeles encontrados en un agujero olvidado en el suelo. En realidad, alcalde, cuando se trata de un ajuste fraudulento de los límites de la propiedad, especialmente los que bordean terrenos federales, estamos obligados a investigar, respondió la guardabosques con serenidad. El topógrafo restablecerá los marcadores originales y los comparará con los registros actuales. Esto llevará meses, protestó Blackwood. Años de litigios, tal vez, reconoció Martínez. Pero mientras tanto, no se puede tomar ninguna medida con respecto a la propiedad de Morgan hasta que se establezca claramente la titularidad. El sheriff Taylor se movió incómodo. La ejecución hipotecaria por impago de impuestos quedará suspendida hasta que concluya la investigación. El guardabosques terminó con firmeza.
Jenkins exhaló un largo suspiro e intercambió una mirada triunfante con Ethan. Lo habían conseguido, habían ganado el tiempo que necesitaban. El topógrafo del condado se adelantó y examinó los mapas de Henderson con interés profesional. Debería ser sencillo Son muy restablecer precisos los los límites originales de la concesión. Brad Blackwood, Blackwood, que había permanecido inusualmente callado, se abalanzó de repente sobre Ethan. «Dame esos papeles, huérfano». Kodiak reaccionó al instante, interponiéndose con un gruñido de advertencia que detuvo a Brad en seco. Uno de los ayudantes se movió para sujetar al adolescente. La conmoción provocó que los escombros sueltos se desplazaran. Una fina lluvia de tierra y pequeñas piedras cayó sobre ellos. Una advertencia de que la vieja mina no era tan estable como parecía. «Salgan todos», ordenó Martínez. Esta estructura podría estar comprometida. Cuando comenzaron a moverse hacia la salida, una sección más grande del techo se derrumbó detrás de ellos, bloqueando el pasaje más profundo. El impacto envió vibraciones a través de toda la cámara, desprendiendo más material. «¡Moveos! ¡Ahora!», gritó Jenkins, empujando a Ethan hacia el túnel de entrada. Subieron a toda prisa, con la mina aparentemente cobrando vida a su alrededor, mientras las vigas centenarias crujían bajo la presión del movimiento. El alcalde Blackwood, en su pánico por escapar, empujó a todo el mundo, haciendo que Brad tropezara contra una viga de soporte. La madera desgastada crujió de forma ominosa. Papá Brad gritó, con el miedo sustituyendo a su anterior bravuconería, pero el alcalde no aminoró el paso, centrado únicamente en llegar a la superficie. Ethan dudó, y luego se volvió hacia Brad, que ahora estaba atrapado, ya que más escombros caían entre él y la salida. «Ethan, no», gritó Jenkins, ignorando la advertencia. Ethan se abrió paso entre la tierra y las rocas que caían. Kodiak lo siguió sin dudar, leal incluso en peligro. Juntos llegaron hasta Brad, que estaba aplastado contra la pared, con los ojos muy abiertos por el terror. «Por aquí», le instó Ethan, agarrando a Brad por el brazo y guiándolo por un camino más estrecho que rodeaba la parte más afectada por el derrumbe. La salida era ahora visible, un trozo de luz del día que se hacía más grande a medida que se acercaban. Casi la habían alcanzado cuando una última sacudida masiva sacudió la mina. La entrada del túnel comenzó a derrumbarse justo cuando hacían su última carrera. Ethan y Kodiak salieron a la luz del día, arrastrando a Brad con ellos. Cayeron sobre la pequeña meseta mientras una nube de polvo brotaba de la entrada, que ahora estaba completamente sellada por las rocas caídas. Martínez y sus ayudantes ya se habían evacuado junto con Jenkins y el topógrafo. El sheriff Taylor estaba ayudando al alcalde Blackwood, cubierto de polvo, que estaba sentado en una roca, tosiendo violentamente. Cuando el alcalde vio a su hijo salir sano y salvo con Ethan, su expresión pasó rápidamente del alivio a la confusión y a algo parecido a la vergüenza. «¿Volviste a por él?», le preguntó a Ethan, con evidente incredulidad en su voz. Antes de que Ethan pudiera responder, la montaña volvió a retumbar. Una sección del borde de la meseta, debilitada por el derrumbe, cedió de repente. El alcalde Blackwood, todavía sentado en su roca, se encontró deslizándose hacia el precipicio. Sin pensarlo, Jenkins se lanzó hacia adelante y agarró la muñeca del alcalde justo cuando éste se precipitaba por el borde. El viejo buscador de oro se preparó, esforzándose por sostener el peso del hombre más pesado. «¡Ayúdame!», gruñó Jenkins con los dientes apretados. Ethan y Brad se apresuraron a acercarse, agarraron a Jenkins y ayudaron a llevar al alcalde a un lugar seguro. Mientras Blackwood yacía jadeando en tierra firme, pareció darse cuenta de la realidad de lo que acababa de suceder. «Me has salvado», le dijo a Jenkins. «Después de todo, no se trataba de ti», respondió Jenkins con brusquedad. «Se trataba de hacer lo correcto, algo que quizá quieras intentar alguna vez». El guardabosques Martínez se acercó con los documentos de Henderson, guardados en una funda protectora. «Deberíamos sacar a todo el mundo de esta montaña antes de que haya más daños estructurales. El equipo de topografía volverá cuando se considere seguro». Mientras recogían su equipo para el descenso, Brad se acercó torpemente a Ethan. «¿Por qué has vuelto a por mí?», le preguntó, con auténtica confusión en su voz. «No he sido más que horrible contigo». Ethan se encogió de hombros. «Me pareció lo correcto». El alcalde Blackwood, que había escuchado la conversación, miró a su hijo y a Ethan con una expresión indescifrable.
Algo había cambiado en él, quizá una grieta en los cimientos de su certeza, o el primer indicio de que el legado que había heredado y protegido podía estar construido sobre algo podrido. El documento original de la concesión minera, ahora a salvo bajo la custodia del guardabosques Martínez, revelaría la verdad. 3 semanas más tarde, Ethan se encontraba de nuevo en Stone Spire, observando cómo los trabajadores del condado despejaban con cuidado la entrada derrumbada de la mina. A su lado, Jenkins observaba con la vigilancia de un hombre que había esperado décadas para este momento. Kodiak se sentó alerta entre ellos, con su pelaje blanco brillante, bajo el sol primaveral que había comenzado a derretir la nieve del invierno. La maquinaria legal se había movido con sorprendente rapidez una vez que el guardabosques Martínez presentó los documentos de Henderson al juez del condado. Los límites originales de la concesión fueron restablecidos oficialmente, situando la mina directamente dentro de la propiedad de Morgan. El alcalde Blackwood, ante la abrumadora evidencia y la perspectiva de cargos penales por fraude contra el nombre de su familia, había retirado su oposición y la ejecución hipotecaria por impuestos. «Nunca pensé que viviría para ver este día», murmuró Jenkins, mientras observaba cómo los trabajadores reforzaban la entrada del túnel con vigas de soporte modernas. «Tu padre debería estar aquí». «En cierto modo está», respondió Ethan, cerrando los dedos alrededor de la talla de madera de un oso que llevaba en el bolsillo. El ingeniero jefe se acercó a ellos con el casco en la mano. «Hemos asegurado la entrada y la primera cámara», informó. «Es sorprendente lo bien conservado que está el pozo principal, teniendo en cuenta su antigüedad. Estamos listos para su inspección, señor Morgan». Ethan aún no se había acostumbrado del todo a que los adultos se dirigieran a él con tanto respeto. En las semanas transcurridas desde el enfrentamiento en la mina, su estatus en la comunidad había pasado de ser un pobre huérfano a convertirse en legítimo propietario y heredero de un descubrimiento mineral potencialmente significativo. Equipados con cascos, equipo de seguridad y potentes linternas, Ethan y Jenkins siguieron al ingeniero al interior de la mina. Kodiak trotaba a su lado. El ingeniero se había opuesto inicialmente a llevar un perro bajo tierra, pero cedió cuando Ethan insistió firmemente en que Kodiak era una parte esencial de su equipo. El túnel reforzado ahora parecía sólido y seguro. Se había instalado iluminación moderna a lo largo del techo, iluminando lo que antes se recorría en casi completa oscuridad. Pasaron por la cámara donde descubrieron los diarios y los documentos de reclamación de Henderson, ahora cuidadosamente cartografiados y fotografiados por los historiadores del condado. Más allá de este territorio familiar, el túnel continuaba adentrándose en la montaña, siguiendo la suave pendiente que Henderson había excavado hacía más de un siglo. Después de unos 200 metros, llegaron a un cruce donde el pasadizo se dividía en 3 direcciones. «La entrada principal original habría sido por allí», dijo Jenkins, señalando el túnel más a la izquierda, que estaba completamente bloqueado por rocas derrumbadas. El diario de Henderson mencionaba que él había debilitado deliberadamente esa sección para que pareciera que la mina se había derrumbado. El ingeniero asintió. «Una inteligente maniobra de distracción. Hemos examinado ese derrumbe. Definitivamente fue intencionado, no natural. Tomaron el pasaje central, que descendía más abruptamente. El aire se volvió notablemente más frío y húmedo. Kodiak olfateaba continuamente las paredes, arañando ocasionalmente ciertas secciones. «El perro parece interesado en algo», observó el ingeniero. Jenkins sonrió con complicidad. «Para eso estamos aquí». Henderson encontró su oro. El túnel desembocaba en una gran cámara con un techo lo suficientemente alto como para estar cómodamente de pie. Los haces de luz de sus linternas revelaron lo que habían venido a ver. Una brillante veta de cuarzo atravesada por inconfundibles hilos de oro, que recorría una de las paredes y desaparecía en la roca. «Dios mío», susurró el ingeniero, «es la veta más rica que he visto en 20 años de trabajo en minas». Jenkins pasó la mano con reverencia por el mineral expuesto. Henderson no exageraba. Era de una calidad excepcional y, por lo que parecía, apenas había sido tocado. Debía de haberlo descubierto justo antes de desaparecer. El ingeniero ya estaba tomando muestras y medidas. «Tendré que hacer los análisis adecuados, pero la estimación preliminar», silbó suavemente. «Estamos ante varios millones como mínimo, y eso es solo lo que se ve aquí». Ethan se quedó mirando los hilos dorados que brillaban a la luz, tratando de comprender la magnitud de lo que habían encontrado.
No se trataba solo de unas pocas pepitas en un cofre. Era un auténtico yacimiento de oro que había permanecido oculto durante más de un siglo, esperando a ser redescubierto. En el rincón más alejado de la cámara, algo llamó la atención de Ethan. Un pequeño escritorio de madera, podrido por el paso del tiempo, pero aún reconocible. Sobre él yacían los restos de un diario encuadernado en cuero y varias herramientas de minería colocadas como si su dueño se hubiera alejado momentáneamente y fuera a regresar pronto. El espacio de trabajo de Henderson, dijo Jenkins en voz baja. Aquí es donde estaba documentando su hallazgo cuando se detuvo, dejando sin decir la sombría, echándose al suelo cerca del escritorio. Ethan dirigió su linterna hacia abajo, revelando lo que parecía ser una mancha oscura en el suelo rocoso, una mancha que se había filtrado en la piedra y seguía siendo visible a pesar del paso de las décadas. El ingeniero también la vio. Se lo notificaré al sheriff. Esto podría ser una prueba en un caso muy antiguo. Continuaron explorando y descubrieron otras 2 cámaras con depósitos minerales igualmente prometedores. En todo el complejo, encontraron pruebas del meticuloso trabajo de Henderson, marcadores topográficos, sitios de perforación de prueba e incluso un primitivo sistema de ventilación que él mismo había diseñado. Tu padre tenía razón todo este tiempo, le dijo Jenkins a Ethan cuando finalmente salieron a la luz del día. No solo sobre el oro, sino sobre la injusticia. Henderson no abandonó su reclamación. Se quedó en silencio. Ethan contempló la lejana ciudad de Pinehurst, pensando en lo diferente que ahora lo veían sus residentes. Las mismas personas que se habían burlado de su herencia sin valor, de repente estaban ansiosas por asociarse con el propietario de una mina de oro productiva. Pero algo también había cambiado dentro de Ethan. Se dio cuenta de que el verdadero valor del legado de su padre no se medía en oro o propiedades. Era la persistencia, la integridad y la cuidadosa investigación que su padre había dedicado a descubrir la verdad. El verdadero tesoro era el viaje que habían compartido, aunque su padre no hubiera vivido para ver su conclusión. ¿Y ahora qué, señor Minier?, preguntó Jenkins con una sonrisa. Ethan observó cómo Kodiak saltaba alegremente por la nieve primaveral, celebrando su éxito a su manera canina. Ahora, respondió Ethan, vamos a hacer lo correcto por Henderson, por papá, por todos. 5 años más tarde, Ethan estaba de pie en el porche delantero del Morgan Lodge, observando cómo un autobús turístico subía por la carretera de montaña recién pavimentada. A su lado, Kodiak, ahora un digno perro de 7 años, pero tan alerta como siempre, aguzó las orejas al acercarse los visitantes. Parece que viene otro grupo completo, comentó Jenkins, uniéndose a ellos en el porche. A sus 73 años, se movía un poco más lento últimamente, pero seguía tan lúcido como siempre. Como tutor legal y socio comercial de Ethan, había supervisado la transformación de sus vidas y de la propia montaña. El albergue que tenían ante ellos apenas se parecía a la estructura ruinosa que Ethan había heredado. Ahora, ampliado y completamente renovado, servía como su hogar y como pieza central del Morgan Mountain Retreat, una combinación de centro educativo, museo y experiencia en la naturaleza. Se había convertido en uno de los principales destinos de la región. ¿Excursión a Henderson o historia de la minería?, preguntó Ethan, al ver el logotipo familiar en el autobús. Historia minera hoy, respondió Jenkins. Un grupo escolar de Denver han solicitado específicamente la demostración subterránea completa. La decisión de desarrollar la propiedad como centro educativo en lugar de como mina en activo había sorprendido a muchos. Cuando los estudios geológicos confirmaron un yacimiento de oro por valor de decenas de millones, la mayoría esperaba que Ethan se dedicara a su extracción inmediata. En cambio, había adoptado un enfoque diferente con Jenkins y la ayuda de asesores expertos de la Universidad Estatal. Establecieron una mina de demostración a pequeña escala que conservaba los aspectos históricos y permitía a los visitantes experimentar las técnicas mineras auténticas. Solo una pequeña parte del oro se extraía con el cuidado suficiente para financiar sus operaciones y crear la Fundación Morgan, que ahora ofrecía becas a estudiantes locales y subvenciones para proyectos de conservación histórica en todo el condado. El Museo Morgan de Historia Minera, ubicado en una nueva ala del albergue, había alcanzado reconocimiento nacional por sus exposiciones sobre la minería fronteriza y el caso Henderson.
Una historia con moraleja sobre la codicia y la justicia retrasada, pero no negada. Los documentos y artefactos restaurados de la mina atraían a historiadores e investigadores de todo el país. Cuando el autobús aparcó en el moderno aparcamiento del centro de visitantes, Ethan enderezó ligeramente la postura. A los 17 años, se había convertido en un joven seguro de sí mismo, respetado en la comunidad, no solo por su inesperada riqueza, sino por cómo había decidido utilizarla. «Yo me encargo de este grupo», le dijo a Jenkins. «Le prometiste a la señora Peterson que hoy serías el juez del concurso de tartas del pueblo». Jenkins se rió entre dientes. «Así es. No olvides que mañana tenemos la reunión con la gente de la servidumbre de conservación». La servidumbre de conservación era el último proyecto de Ethan, que protegía de forma permanente la mayor parte de la montaña de futuros desarrollos, al tiempo que garantizaba un acceso sostenible con fines educativos. Parecía el equilibrio perfecto entre honrar el valor de la tierra y evitar el tipo de explotación que casi había borrado el legado de Henderson. Cuando Jenkins se marchó en su modesta camioneta, Ethan dio la bienvenida al grupo escolar que acababa de llegar. Los estudiantes, en su mayoría de secundaria, contemplaban con admiración el magnífico paisaje montañoso. «Bienvenidos a Morgan Lodge», les saludó Ethan. Kodiak, a su lado, también daba la bienvenida a los visitantes. «Antes de visitar la mina, me gustaría contarles una historia. Una historia sobre un buscador de oro llamado Henderson, un tesoro escondido, y cómo a veces la verdad tarda generaciones en salir a la luz». Los estudiantes se reunieron alrededor mientras Ethan los conducía a la entrada del museo, donde una estatua de bronce de tamaño natural de un husky montaba guardia. La placa debajo de ella decía simplemente, «Kodiak que encontró más que oro». El verdadero Kodiak disfrutaba de la atención mientras los estudiantes le acariciaban la cabeza, aparentemente consciente de su estatus de celebridad. Dentro del museo, Ethan guió al grupo a la sala de exposiciones principal, donde se exhibían de forma destacada las investigaciones de su padre, junto con los diarios y mapas originales de Henderson. «Mi padre pasó 20 años reconstruyendo este misterio», explicó. «No vivió para ver la solución, pero me dejó todo lo que necesitaba para terminar lo que él había empezado». Después, debidamente equipados con material de seguridad, los estudiantes siguieron a Ethan al túnel de la mina, cuidadosamente conservado. Su entusiasmo resonaba en las paredes mientras él les mostraba las técnicas mineras tradicionales y les explicaba cómo se forma el oro en las vetas de cuarzo. Más tarde, esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a descender tras las Twin Peaks, Ethan se encontró de nuevo solo en el porche, reflexionando sobre el viaje de los últimos 5 años. La ciudad de Pinehurst también había cambiado. La influencia de Blackwood había disminuido, aunque no había desaparecido por completo. El alcalde Blackwood había dimitido poco después de que se hiciera público el descubrimiento de la mina, evitando cargos penales al cooperar con los investigadores y renunciar a sus derechos sobre la propiedad en disputa. Sorprendentemente, su hijo Brad había experimentado la transformación más drástica. Tras el incidente de la mina, se había acercado a Ethan con una gratitud torpe pero sincera, y con el tiempo se había convertido, si no en un amigo, al menos en alguien que ya no era un enemigo. La señora Peterson ocupaba ahora el cargo de alcaldesa del pueblo, aportando su sabiduría práctica al gobierno local. Las inversiones de la Fundación Morgan habían revitalizado la economía del pueblo, creando puestos de trabajo que no dependían del control de una sola familia. Los pensamientos de Ethan se vieron interrumpidos por la llegada de un familiar vehículo del servicio forestal. La guardabosques Martínez salió del vehículo, agitando una carpeta. «Acabo de recibir la aprobación definitiva para su servidumbre de conservación», gritó. «Enhorabuena. 3,000 acres protegidos de forma permanente». Mientras revisaban los documentos, Ethan sintió una profunda satisfacción. La servidumbre incluía disposiciones especiales en honor al legado de los Henderson y de su padre, lo que garantizaba que sus historias se conservaran junto con la propia tierra. Esa noche, después de que los visitantes se marcharan y la montaña se quedara en silencio, Ethan subió las escaleras hasta su dormitorio, desde donde aún se veía la aguja de piedra y la alineación de los picos gemelos. Sobre su escritorio había una fotografía enmarcada de su padre. Junto a la pequeña talla de madera de un oso que había dado inicio a su aventura, Kodiak se acomodó en su cama,
y observó cómo Ethan abría la ventana para dejar entrar el aire fresco de la montaña. Desde algún lugar del bosque, un búho emitió un sonido familiar y reconfortante que le recordaba a su hogar. La cornisa, que antes parecía una herencia sin valor, se había convertido en la base de algo extraordinario, no solo un legado financiero, sino un propósito que honraba el pasado mientras se construía el futuro. Lo hemos conseguido, papá, susurró Ethan a las estrellas que ahora aparecían sobre la montaña. Hemos encontrado lo que más importa. Kodiak gimió suavemente en señal de acuerdo, apoyando el hocico en las patas. Juntos contemplaron la montaña que siempre había guardado sus secretos, pero que finalmente los había compartido con aquellos lo suficientemente pacientes para escuchar, lo suficientemente persistentes para buscar y lo suficientemente dignos para comprender que algunos tesoros no se pueden medir en antigüedad.